Bienvenidos a todos a la nueva jornada dentro del programa de profesionalización, consolidación y mejora del sector TIC. Voy a encender si eso el proyector. Bueno, también saludos a la gente de streaming. El objetivo de hoy, ahora lo iremos viendo. Bueno, vamos a hablar, os he insistido mucho cuando he hablado con vosotros de la parte de la satisfacción del cliente, de definir un proceso para asegurar la satisfacción del cliente. Ahora iré explicando un poco por qué para nosotros es muy importante esta parte. Ya sabéis que toda la documentación del programa la estamos subiendo a la plataforma de formación, donde estarán todos los recursos, habrá foros para que todas las dudas que vayáis teniendo las preguntéis, y también, sobre todo, hemos habilitado una sección para que podáis subir vuestros ejercicios, vuestros procedimientos concretos. Cada una de las tres áreas que teníamos de organización, negocio y proyectos, pues tiene una metodología, como sabéis, que podéis entregar. Con cada una de las metodologías que entreguéis, que nosotros validemos, pues obtendréis un distintivo que se meterá dentro del directorio de empresas TIC, y lo que nosotros haremos es empezar a trabajar muy duro en la parte de promocionar el directorio y promocionar las empresas que están apostando por la calidad. Bueno, la charla de hoy es la continuación de la parte de negocio. Ya tuvimos la semana pasada la charla de José Manuel Vega sobre propuestas comerciales. No sé qué os pareció, si os resultó útil. Para mí para nosotros era una de las partes también muy básicas. Con muy poquito esfuerzo se podían obtener mejoras significativas en lo que son en la parte directa de negocio y de ventas. Haré algunas referencias hoy a esa charla. Toda la documentación está subida. No tenemos la grabación del vídeo porque no negociamos no permitía que se grabase esa parte, pero sí tenéis toda la documentación utilizada y además a nosotros para lo que es el asesoramiento, por si tenéis cualquier duda. Bueno, os decía, claves de la gestión o claves del éxito en la gestión de clientes, siempre orientado a la satisfacción de estos. ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué metimos esta charla? Estamos en un mercado globalizado con una competencia atroz en cualquier servicio que podamos pensar. Tiendas, portales web, ERPs, cada vez más también empieza a surgir gente en aplicaciones móviles, es decir, tenemos una competencia muy alta. ¿Y por qué nos tiene que elegir? ¿Por qué nos elige un cliente a nosotros, un potencial cliente? ¿Por qué se decanta por nosotros? Por una serie de cosas. Algunas empresas piensan que es por la parte de precios, que están llevando estrategias de precios bajos. El cliente dice que en esta zona no puede pagar los precios adecuados a ese tipo de servicios y acaban con una estrategia de precios bajos que lo que acaba es ahogando a la propia empresa proveedora. Con lo cual no es una buena estrategia diferenciarnos por precio, porque siempre habrá alguien que lo pueda hacer mucho más barato y al final nos quite ese cliente. La otra opción que tenemos es ser los mejores en un servicio y que sepan que somos los mejores. Esto es bastante complicado. No tenemos que ser los mejores, los más especialistas en un área, tenemos que ser los adecuados. Esto creo que lo dice Lloriento en muchas frases. No tengo que ser el mejor, tengo que ser la persona adecuada. La persona adecuada es la que te puede prestar un servicio con una calidad adecuada. Lo que necesitan es que se acuerden, o lo que necesitamos es que el cliente se acuerde de nosotros y que nos piense como una opción preferente. Bueno, pues ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué nosotros pensamos? La hipótesis es que la satisfacción del cliente tenemos que conseguir prestar un servicio memorable al cliente para que se quede con nosotros, pero también para que nos traiga a nuevos clientes. El ponente de la semana pasada que os hablaba, José Manuel Vega, de Equipo E, nos contaba durante la comida que prácticamente cerca del 70% de sus clientes vienen de recomendaciones de otros clientes. Os podéis imaginar el tiempo que se ahorran en la fase de captación y bueno, otra serie de beneficios que puede tener. Ese es el objetivo que perseguimos. Quiero empezar con la frase de Walt Disney, que dice que hagas lo que hagas, hazlo tan bien que tu cliente vuelva y que además traigan a sus amigos. Esa es la máxima que tenemos que perseguir y que quiero perseguir también con esa charla. Prestar un servicio bueno, memorable, memorable, para que el cliente nos tenga ya en su mente y lo hayamos conseguido fidelizar para toda la vida. Beneficios, como os decía, bueno, pues si conseguimos un cliente muy satisfecho con nuestros servicios, lo normal es que el cliente siga estando con nosotros. Un cliente no tiene que estar contratando nuestros servicios en todo momento, cuando los necesite, lógicamente,
pero que no se vaya a nuestra competencia, veremos que es importantísimo. Pero luego la segunda opción es que nos recomiende, que nos traiga clientes. Si nos traiga clientes, reducimos, como os decía, la fase del esfuerzo de captación de forma enorme. Y no es lo mismo, eso es bastante lógico, no es lo mismo que un cliente venga a nosotros que nosotros vayamos al cliente, en lo que es en la fase de negociación. Lo hablábamos Javi y yo, no es lo mismo ir a buscar trabajo que te ofrezcan trabajo a la hora de negociar las condiciones, ¿no? Pues los beneficios son bastante importantes. Antes de empezar con la charla, si os parece, quería haceros unas preguntas de contexto para ver qué opináis. Vamos a tener que utilizar ahora el micrófono para la gente de streaming. La primera de ellas, de 0 a 10, ¿cómo de importante es la satisfacción de vuestros clientes en vuestra empresa? Decir el valor y ahora iremos haciendo preguntas. Bueno, 10 porque es el que te va a dar el trabajo. Pero ¿realmente le dedicamos esos esfuerzos para un 10? Si para nosotros es un 10, ¿le dedicamos más esfuerzo que al resto de cosas en la satisfacción? Es una de las... Yo por lo menos sí. Vale. Normalmente siempre dedicamos esfuerzo a mantenerlos contentos durante el proyecto y después del proyecto también vamos haciendo un poquito de seguimiento para ver que están contentos. Vale, 10 entonces, y 10. Ya han contestado. A ver, la pregunta es obvia, pero vamos a... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pero... Yo voy a decir 10 también. ¿Me vas a decir 10? No, nos va a llevar la contraria. Sí, Y justifica... yo voy a decir justifícalo. 8. 8. Porque no todos los clientes son susceptibles de recibir la Vale. misma atención. Tienes razón, tenemos que saber cuáles son nuestros clientes objetivos y tenemos que llevarlo, pero en principio... Mm, dependerá, habrá unos clientes que sean mucho más rentables que otros y efectivamente No lo que son- pasa es que si procedimentamos todo lo que es la satisfacción del cliente podríamos aplicarlo igual a prácticamente toda la base de clientes que tengamos. Lo que pasa una- es que hoy en día la satisfacción del cliente también tiene que ser, no solo tiene que ser la relación entre nosotros como empresa y él como cliente, sino él como cliente también a la hora debe de corresponder, lógicamente, en plazos con pagos y demás, porque entonces ya no es tan buen cliente. Entonces Bueno, pero ya no hay que dar tan aunque buen servicio. aunque este cliente no sea todo lo bueno a la hora de pagar, este cliente sí puede seguir hablando bien de nosotros y nos sigue pudiendo traer clientes. Nunca se sabe, lo comentaba también José Manuel Vega, nunca se sabe la persona que te va a traer el cliente. Tenemos que ser correctos y preocupar, satisfacer a todos, aunque, y más teniendo una empresa, aunque no sea un buen pagador, aunque no sea un buen cliente. Siempre dentro de lo razonable. Estamos haciendo Efectivamente. esta pregunta, Jesús. Te ha tocado. Me ha tocado. ¿Cómo es de importante para vuestra empresa la satisfacción del cliente? 0 a 10. Necesitamos el micro por la gente Bueno, de que lo estoy streaming. grabando. Pues hombre, lógicamente es muy importante. Aquí también habría que hablar mucho de qué es lo que entendemos por la satisfacción del cliente. Vale. Yo- Hablaremos un poquito de eso, vale. de una métrica concretamente para conocer la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es superar sus expectativas. Entonces, dependiendo de la expectativa donde la tenga el cliente, nos será más fácil o más difícil. Yo siempre pongo el ejemplo de Mercadona y sus productos de marca blanca. Para ciertos usuarios, como para mí, mis expectativas con las marcas blancas están en un nivel que superan con creces. Además, si comparas las marcas blancas de otras empresas, bueno, está muy relacionado con las expectativas de cada cliente. Pero en cualquier caso, la satisfacción es algo que no se puede tocar, pero sí que es una sensación que se le queda al cliente. Hablaremos un poquito de eso. Yo lo mismo compartimos vosotros, que para mí es el 10%, 10 El 10. de calidad. La máxima. 10%, la máxima, pero bueno, la diferencia que quería establecer también un poco entre clientes grandes y clientes pequeños, que las expectativas son diferentes y entonces para un cliente que a ti por facturación puede ser más pequeño, Sí. ese 10% es tan importante como el otro. Será más fácil cumplirlo, pero es igual de importante. Lo que sí que puede pasar es que para tratar con clientes diferentes en tamaño o en importancia, a lo mejor el procedimiento es diferente. No es lo mismo que el gerente de la empresa vaya a hablar con la empresa más pequeña, incluso a lo mejor a la empresa más pequeña le da igual, pero en grandes empresas sí que está, puede ser, no quiero decir que cada tipo de cliente tiene unas necesidades específicas y estas expectativas, con lo cual, por ejemplo, en la banca ocurre mucho, todos los clientes, sobre todo cuanto más grandes son, algunas veces también cierto tipo de clientes con cierta prepotencia, podríamos decir, es decir, quieren hablar enseguida con el director, quieren hablar y que te reciba el director para ellos les hace sentir importante, no es lo mismo.
cada cliente tiene unas necesidades específicas, pero si segmentamos los clientes de nuestra empresa, podríamos contemplar cubrir esta parte. Pues bueno, muy cortito, un 10. Un Es 10. súper importante porque si no, no puedes tener una continuidad en el tiempo. Si tu empresa no la recomienda a nadie, es muy probable que no estés haciendo bien el trabajo. Perfecto, pues bueno, Nos apuntan bueno. desde los seguidores que tenemos a través de la red. Nos comentan que la satisfacción del cliente, por lo que tú comentabas, es superar sus expectativas. Es decir, conseguimos Completamente. satisfacción si logramos superar sus expectativas. Genial. Vale, bueno, es obvio que en general estamos hablando de ese 10, si lo pensamos, a lo mejor podemos decir, oye, le tengo que dedicar una serie de recursos, no le puedo dedicar, es decir, optimizar, no le puedo dar todos los recursos a los clientes, pero sí de la manera en la que hablamos de la satisfacción, de cumplir esas expectativas. Bueno, es una pregunta trampa, la de la puntuación, si queréis ahora volvemos a pasar, si aplicáis algún tipo de medidas para asegurar la satisfacción de vuestros clientes. Asegurar de alguna manera, hay muchas maneras de asegurar la calidad, como la revisión de entregables. Bueno, no quiero adelantar nada, si aplicáis alguna medida más allá de hacer un buen trabajo en entregar el producto en tiempo y en forma. Pues sí que al final del proyecto y luego en el tiempo, pues sobre todo al final del proyecto sí que se hace una reunión con el cliente para saber si todo está de acuerdo a lo que se planteó en un inicio, si está contento con el trabajo que se ha hecho. Y luego en el tiempo pues sí que se hacen contactos puntuales para saber Para si... ver cómo ha ido el servicio y además Ujú. es una oportunidad de negocio, ¿no? Ese contacto. Ujú. Nosotros, perdón, como algunas veces hay intangibles como material gráfico que tienes que comprobar, ahí se hace una comprobación previa de que todo está correcto antes justo de entregarse al La cliente. calidad del producto, hacéis La una calidad- parte de aseguramiento de la calidad en el entregable. Antes de entregar al cliente para que esté conforme él lo ha solicitado. Y una vez que se ha terminado, pues también se le pregunta cómo si está satisfecho y luego más adelante pues se vuelve a retomar para ver cómo ha ido todo el trabajo. Genial. Bueno, nosotros en el área de servicio yo creo que es a lo largo de todo el proyecto, pues lo vamos haciendo y, por ejemplo, en el área de los departamentos de mantenimiento y reparaciones sí que al final de la intervención se envía de manera automática una encuesta Una de encuesta. satisfacción en concreto sobre esa Sobre ese actuación. servicio. ¿Solo al final o si es un proyecto largo? No, me refiero, en los proyectos es un feedback, no permanente, pero sí continuo, sobre el desarrollo del proyecto. Durante el proceso sí. de desarrollo también. Sí, porque la satisfacción puede empezar a torcerse del momento Pronto, cero. sí, a lo mejor si son proyectos ¿vale? cortitos, a lo Entonces, mejor si te no es- esperas al final, pues a lo mejor al final Puede ya lo ser que quieres es demasiado grave, una... vale, genial. Me refiero en todo el tema de soporte y soporte técnico. Soporte y todo técnico, eso. vale, Que sí cuando que hay tienen una una intervención incidencia- concreta y una incidencia y al acabar de manera automática, ya te digo, se envía una encuesta de satisfacción en concreto de esa Y incidencia. esa de cómo ha encuesta de resultado. satisfacción las evalúa gerencia o el área. Claro, sí. Se evalúan y se toman decisiones. Sí. Ya hemos terminado la clase, ¿era eso a dónde llegamos? No. Pero vamos a contar cosas entre medias. A ver, en los proyectos que son más o menos largos, que sí que son duraderos, como se hacen siempre por hitos, conforme van pasando los hitos, se van viendo con el cliente y los va aceptando. Vais validando los hitos o los entregables por fase y hasta que no se Efectivamente. termina cada una de esas o no valida esos entregables, no se cierra, ¿no? Efectivamente. Eso es una de las cosas básicas que proponemos hacer. Óscar. Bueno, nosotros, gestión de proyectos, normalmente esos hitos se establecen con el cliente, incluso en la Vale. formulación de la memoria, etcétera. Pero una de las cosas que, aparte de lo que han dicho ellos, hacemos, también es pedir una hoja de confirmación de la calidad del servicio. De la calidad. Un certificado, sobre todo con instituciones públicas, pues eso también te ayuda mucho a la hora de hacerlo una Lo oferta. ponéis en valor luego para Se pone otros en valor. clientes. ¿Esa carta la redacta la propia empresa de su satisfacción o le indicáis? Nosotros la solicitamos y nos la suele mandar cada institución. Vale, propia. bien, es otra medida interesante. Nosotros en Innova lo que hacemos también, enviamos siempre formulario al final, una encuesta para ver la satisfacción del cliente, aparte de estar siempre durante el proyecto revisando cómo va el contento, de si se hacen las cosas que quieren. ¿Cómo hacéis ese seguimiento del proyecto? ¿También con encuestas o con un día a día el feedback? En Le el pregunto. día a día asignamos una persona que se encarga de ver cómo va el cliente, si está contento, si necesita algo, y siempre estamos muy encima Muy suyo encima. para ver lo que necesita. Al final del proyecto enviamos una encuesta que tenemos ya prefabricada
Y luego lo que también solemos hacer es, al cabo de cierto tiempo, enviamos una encuesta anónima, quien quiera puede poner su nombre y quien no, para ver cómo van, pues, de contentos, de si necesitan algo, de si ¿Cómo ha están ido su contentos con el proyecto? servicio. Vale, ¿y qué tamaño tienen ese tipo de encuestas? ¿Cuánto tiempo tardan en completarse? Normalmente pedimos unos campos obligatorios, que son los más genéricos, del 1 al 10, cuánto valoran el Cerrados, trabajo, preguntas cerradas. cómo se han tratado a ellos nuestros trabajadores y cosas así. Ujú, Y luego bien. sí que ponemos otros campos que son opcionales, por si tienen más tiempo para que lo vayan rellenando. ¿Abiertos esos campos o suelen seguir siendo...? Ponemos muchos cerrados para que sea más rápido y Claro, siempre es- ponemos al final algún abierto para que se puedan explayar si quieren. Vale, bueno, pues... Yo que me gustaría añadir Sí. a ello el que muchas veces nos pensamos que la satisfacción del cliente empieza una vez que hemos firmado la venta, y mi idea es buscar la satisfacción del cliente antes de que incluso sea mío, porque quizá por circunstancias de la vida no No puede. lleguemos a firmar nada, pero ese posible cliente puede ser también que me mande Sí, clientes. ese enfoque es el que hablábamos, que lo que necesitamos es estar que el cliente nos tenga, o el potencial cliente nos tenga en su mente para cuando tenga la necesidad, Exacto, pero- se acuerde de nosotros y que le hayamos dado un Exacto. servicio, además, más de lo que esperaba en ese sentido, le hemos ayudado, aunque no haya haya pagado ningún tipo de servicio. Vale, bien, pues bueno, hay medidas, sobre todo las habituales son las de control de calidad de los entregables. Esas son básicas y aún así, siendo básicas, hay veces que no se tienen en cuenta. Luego, sobre todo, la parte de ir evaluando a lo largo del proyecto la satisfacción es muy importante. Bueno, y de 0 a 10, ¿cómo de satisfechos están vuestros clientes con vuestros servicios? Volvemos rápido de 0 a 10, si lo sabéis o si no lo sabéis. Hay gente que es más inconformista y te va a decir que... Tienen sus expectativas más altas. incluso suspenso, hay gente que te va a decir que bien, depende mucho de la persona, incluso con el mismo trabajo. Sí, te va y cambiando. depende de la persona, o puede ser que, no digo el caso, pero bueno, si hay una variación muy importante entre la satisfacción de un cliente u otro, a lo mejor ha Normalmente podido ser siempre alguna suele ser por incidencia. la misma media, pero siempre hay algunos Sí. que se suele ir por arriba o se suele ir por abajo. Vale, y quizá a lo mejor está relacionado con alguna incidencia que haya podido tener, que eso le ha causado cierta insatisfacción, quizá. Sí, a veces sí, pero hay pero personas no, que que son por mucho ins- que le hagas que le des, siempre te van Y a además estar estamos en pidiendo más. España, estamos en Sí, España estás perdiendo dinero y te nadie están está diciendo completamente más. satisfecho. Es un poco lo que me comentaba él, es que parece que hay veces que Sí, coge. hay veces que hay clientes que, aunque tú des todo, como dice Pedro, igualmente a todos los clientes, porque esto al fin y al cabo lo que utilizas es el mismo patrón siempre, porque si lo haces a veces y a veces no, al final lo vas a No, hacer. eso, nunca lo hace porque nunca tienes Por tiempo. eso, entonces, como ya se hace por norma, cuando se llega al final, si hay a veces que sí, a veces que no, pues muchas ocasiones es por lo que decía él un poco, que hay gente que no necesita, a lo mejor, no es necesario, o sea, no es, esa persona a lo mejor no merece nuestra satisfacción, es decir, que... No es un buen cliente, Exacto, no pero es- nosotros se lo damos, ¿por qué? Porque es nuestra obligación como empresa dárselo, porque él nos puede dar. Hay veces que simplemente es tocar las narices quejándose, y otras veces sí que es tiene- verdad que es por algo que pueden que mejorar. puede tener un motivo. Entonces, eso siempre es analizable. Es decir, cuando ha sido simplemente Eso porque le es. gusta guiscar y es la típica persona que se queja por todo. Un paréntesis para la palabra guiscar, es que tenemos, es muy rico, me encanta la palabra Manchego, guiscar. manchego. Hay veces que bueno, pues le gusta ayurgar en la herida, como dicen Eso eso, y hay veces que no, Guiscar que es está verdad, bien. que es verdad que en otras ocasiones pues dice, pues mira, es verdad que aquí a lo mejor por tiempos le desatendí un poco y lleva Bueno, razón. pero saber qué ha pasado, Sí. eso es importante Sí, saberlo. siempre tenemos un procedimiento para gestión de incidencias y ya valoramos si es culpa nuestra o Muy bien. en realidad es algo puntual. Perfecto. Yo voy a añadir que hicimos una encuesta de satisfacción hace unos meses, así general, y me sorprendió porque de nota media salía un 8, creo, o algo más, pero o sea, nos ponían notas muy altas, aunque sí que casi todos pues apuntaban algo de Una mejora, ¿no? Y tal, Abiertas, en preguntas abiertas, pero ¿no? la puntuación en general estaba bien. Estaba alto, vale. Es importante que se mida en el tiempo para ver cómo se mejora o si se empeora. Eso, Hombre, depende siempre del proyecto, ¿no? Pero todos intentamos siempre hacerlo bien. sobre todo cuando son proyectos tan dispares, cuando se tiene sistematizado el proyecto y es más fácil estandarizar. Y luego es que Toda la- aquí hay muchos tipos de clientes y a veces valorar la calidad de tus trabajos con los clientes es hacer 100 encuestas y a veces es hacer 2. ¿no? Entonces, Una sola encuesta puede claro, dar esas una clave. estadísticas- Ya, pero esas estadísticas cambian o lo que recibes es diferente. Vamos a mencionar, ya lo adelanto y es casi el final, una única métrica para medir la satisfacción del cliente.
Es que para estandarizar eso? Yo creo que eso es una simbiosis. O sea, el cliente tiene que estar contento con nosotros. Sí, y lógicamente, vosotros con ellos, vale, nosotros pero con ellos. ¿sabéis de 0 a 10 la satisfacción del cliente? No me hace falta que me digas el valor. No puedo establecer un valor porque jamás lo hemos... Vamos, no sé cómo... No sabría cómo plantearlo, pero... ¿Cómo medirlo te refieres? Claro, lógicamente es muy difícil valorar eso. Eso quien te lo valora seguramente es los mantenimientos que tienes durante 8 años y sigues siendo fiel el cliente. Y eso... Sí, pero se trata de detectar antes de que el cliente nos abandone. Pero bueno, si tienes clientes con 8 años de mantenimiento y todavía siguen... Algo estás haciendo bien, es obvio, es obvio. Pero lo también, que no sabes, también tienes otros que se caen. Claro, lo que no sabes, al no medirlo, y ahora ya he adelantado la otra pregunta, al no medirlo, no podemos saber si estamos mejorando, si el tipo de mantenimiento, a lo mejor otro tipo de servicios tenemos una calidad más alta y en mantenimiento más baja o no. O sea, necesitamos... Eso sí que es interesante poder medir esa... Ahora lo veremos. Más fácil, imposible va a ser, pero bueno, encuestas, van a ser encuestas. No solo encuestas, pero de forma importante encuestas. Nosotros no lo sabemos. ¿No lo sabéis? Y nos gustaría. Pero si estáis haciendo encuestas de forma sistemática. Sí, pero no te he comentado en un área pequeñita de la empresa, pero no en vale, el global. Pero podríais tener... O sea, no lo sé. Yo me encantaría decirte un 6,7, pero no lo sé. Claro, y un 6,7 diríamos, ¿es alta o es baja? Pues depende, la comparamos con el año pasado, con el anterior, que teníamos un 4 o que teníamos un 8. No tenemos sistematizado todo pero, por esto. ejemplo, en mantenimiento y en servicio de soporte, sí, ahí sí sabéis más o menos la satisfacción y la tendríais controlada. Pero es solo en esa pequeña parte, que es una pequeña parte. Nosotros teníamos el certificado antes de calidad y hacíamos todas las encuestas y al final eso, yo digo porque me hace gracia lo del 0 a 10, porque era un problema en cuanto a conseguir que los clientes te contestasen con la típica encuesta. Solo un comentario a eso. Por cada persona que contesta y que nos da una respuesta, hay 5 que están opinando lo mismo. Bueno, es una estadística, es decir, es suficiente relevante. ¿Y quiénes nos van a contestar la encuesta? Los que más satisfechos están y los que menos. Con lo cual también es un tema importante. No quiere decir que solo sean esos, pero... Yo te lo doy porque, bueno, eso fue... Nosotros también en su momento sacamos unas conclusiones en cuanto a servicio, creatividad, y eran los baremos con los que trabajábamos. Y luego una cosa que aquí también ha mencionado alguno de mis compañeros, que también es, creo, para medir la satisfacción, el grado de permanencia que tenemos con determinados clientes. Dice son otras variables muy importantes. 8, por ejemplo, años, o 5, o 3 con un cliente te dice el grado de satisfacción que puede tener. Para mí es importante. Eso es muy bueno. Lo que pasa es que habría que ver los que no hemos conservado. ¿Por qué? ¿Por qué no los hemos conservado? Han podido ser ni siquiera porque hayamos prestado mal servicio. A lo mejor esa empresa no podía permitirse o ya había cubierto sus necesidades. Pues, como decía Jesús, la verdad que no puedo decir una nota, pero sí que creo que debe ser alta. ¿Están satisfechos? Sí, porque nosotros no hacemos labor comercial. Entonces, todo lo que conseguimos es a través de recomendación. Sería muy importante medir por lo menos los nuevos clientes que vienen de una recomendación. Cuando llega un nuevo cliente, ¿le preguntáis cómo os ha conocido? Pues la verdad que es algo que no hacemos de manera estricta. Al final los procedimientos son esos. Porque un día te acuerdas y dices, oye, por cierto, ¿cómo nos conociste? Pues mira, es que me habló no sé quién. Es importante por eso definir esos procesos. ¿Hay alguna pregunta de streaming? No, iba a comentar en el sentido de lo que decía Horacio, ¿no? De decir, bueno, también comentabas tú, si mantenemos un cliente durante 8 años, algo tendrá que ver, ¿no? Algo será un indicativo de que no lo estamos haciendo mal. A ver, en muchos casos sí, pero no significa que ese cliente esté 100% satisfecho, ¿no? Entonces, obviamente hay que medirlo. Y tenemos el ejemplo que comentábamos el otro día en otra sesión, que hablábamos de la telefonía móvil, ¿no? Cuánta gente pertenece a una compañía y no se va no porque no esté satisfecha, o sea, no porque no esté insatisfecha, mejor dicho, sino porque, bueno, por comodidad, a lo mejor hasta que no llegue una oportunidad y resulte cómodo cambiarse. Entonces, dependiendo del tipo de servicio o producto que tú tengas, hay gente que se mantiene contigo por inercia, ¿no? Pero en determinados casos, a lo mejor, si le llega a alguien que le ofrece algo que satisface eso que tú no le estás dando, es fácil, es posible que se pueda ir, ¿no? Entonces, es importante medir hasta qué punto está satisfecho y en qué medida, ¿no? Vale. No, me refiero a ese tipo de servicios. Ese tipo de servicios, ¿no? Ya hay bastantes más. No quiero, luego si no lo hablamos,
Llegó, yo estoy ahora mismo en Pepefon y el último correo que recibí, los correos que recibes de Pepefon son salvajes, son creativos, son orientados 100% a la satisfacción del cliente. Han inventado un nuevo sistema que es, si no estás de acuerdo con algún servicio, has tenido algún problema, tienes la llamada de atención que es por defecto, yo la marco y me descuentas un 10% de mi factura. Sin más, tienes que justificar que has tenido un problema o un motivo de insatisfacción, cuál ha sido, y ellos no hacen preguntas directamente. O sea, sí que hay compañías que están enfocándose a otra cosa. Son cosas muy creativas que si has conseguido esa satisfacción máxima con el cliente, además va a ir a tu favor, nadie lo va a usar en tu contra. Bueno, en definitiva, ya lo estamos hablando, hay que medir la satisfacción. En la presentación inicial del programa comenté todo el objetivo de los procedimientos, de definir cuáles son los objetivos de una empresa, a dónde vamos. Al final están dirigidos a, hay que medir, todo lo que no se mide no se puede mejorar. Todo lo que no se mejora acaba cayendo o es superado por la competencia. Entonces, si queremos mejorar la satisfacción del cliente, tenemos que medirlo. Porque, a ver, podemos mejorar, o como dice, ¿no? Haciendo así, diciendo, bueno, yo creo que esto puede mejorarlo. Lo que no estoy seguro es si lo ha mejorado, si no lo mido. Entonces, a lo mejor he hecho 5 cosas y algunas de ellas sí han ayudado y otras no. Pues voy a optimizar mis procesos. La charla prácticamente es una parte muy importante de concienciación y ahora veremos el proceso muy sencillo. Seguramente vosotros tendréis procesos de ciclo de venta más complejos que estos, pero lo que vamos a ver son las malas prácticas habituales en casi cualquier organización. Por el día a día no nos ponemos a pensar. Voy a contar cosas muy obvias y ejemplos muy de calle, no voy a revelar ningún secreto, pero el objetivo es que seamos conscientes de esos fallos y que seamos conscientes de que necesitamos definir ese proceso para controlar durante todo el proceso la satisfacción del cliente. La forma, pues en principio es bastante sencilla. El cliente tendrá momentos de insatisfacción y meteremos la pata y habrá un error en el código y lo que tenemos que aprovechar es en esos momentos en los que hay un problema que resolverla cuanto antes y que el cliente, incluso algo que ha sido un problema, se convierta en algo bueno que para el cliente. Es decir, si respondemos muy rápido a un problema que en todas las empresas pueden ocurrir, eso va a sumar a nuestra organización, a nuestro favor. Entonces, el proceso, voy a poner que no sé si... El proceso es muy sencillo. Bueno, he metido aquí la fase de captación, no está tan relacionada en lo que es la satisfacción del cliente, el ciclo de satisfacción del cliente que voy a contar, pero me parece tan importante hacer los comentarios, la parte de segmentación en la parte de captación de clientes, que es que no me he resistido a incluirla. Ahora hablaremos un poco del objetivo, aunque todo tiende a hacer menos trabajo en captación, sobre todo si hacemos una buena gestión de clientes, pero bueno, ahora hablaremos de la segmentación. El establecimiento de los acuerdos, son 4 partes muy sencillas. El establecimiento de los acuerdos ya lo apuntamos con José Manuel Vega, con la parte de propuestas comerciales, es definir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y dejarlo firmado. Esto, si metemos aquí la pata o no lo hacemos de forma adecuada, nos puede implicar problemas en la fase de ejecución. Si no está definido qué queremos hacer o el cliente ha entendido otra cosa, pues probablemente el cliente acabe insatisfecho porque ha entendido que le íbamos a dar otra cosa. Y la fase de postventa, de gestión de incidencias, servicios de mantenimiento, bueno, aquí cabe un poco de todo, es decir, hemos terminado el proyecto y le prestamos un servicio de mantenimiento o a posterioridad un servicio de soporte. Realmente este ciclo vuelve otra vez a continuar y vuelve de postventa a captación. El ciclo de clientes, sobre todo dependiendo del tipo de servicios que ofrece la empresa, realmente es continuo. No acaba la satisfacción del cliente y la gestión con el cliente en ningún momento, dependiendo, como digo, de los servicios. Bueno, una frase, no podemos ganar la carrera en la primera vuelta, pero sí podemos perderla. Es obvio, lo que quiero decir con esto es que tenemos que hacerlo bien en todas las fases. No podemos meter la pata en alguna de estas 4 fases, o si vosotros tenéis el proceso en otras áreas, porque perderemos el cliente. Un ejemplo de una empresa proveedora que perdió en la fase de postventa, ejemplo real. Un vecino tiene su empresa, tenían implantado un ERP con CRM y lo llevan ya cerca de 2 años y pico, 3 años. Pero desde el último año y medio tenía
tenían algo, estaban insatisfechos, bastante insatisfechos con la empresa en la parte de postventa. Es decir, la empresa les había captado, habían establecido el acuerdo, les habían implantado la herramienta, le habían modificado la herramienta y finalmente, después de un año aproximadamente en postventa, pues su principal problema, la empresa cliente, me explicaba que una de las cosas, entre las muchas que le provocaba insatisfacción, era que cada vez que tenían un problema, que no era muchas veces, pero cuando tenían un problema y llamaban al proveedor, les echaban la bronca, les decían prácticamente que era culpa suya. Bueno, es obvio que estaban haciendo, o el trato de la persona que atendía de soporte era bastante mediocre. Bueno, pues al final se decidieron a cambiar de empresa proveedora. Y lo perdieron, como digo, en la parte de postventa. Pues un mantenimiento anual que tenían, pues que lo perdieron. Yo entiendo que esta empresa proveedora no es el único cliente que ha perdido aquí, porque si lo hacían con esta empresa, probablemente lo sigan haciendo con otras empresas. Y lo que además también supongo es que probablemente nunca hayan sabido por qué han perdido ese cliente. Si no lo miden, si cuando un cliente nos abandona o no hemos medido la evolución de la satisfacción, de las incidencias que tiene ese cliente, del feedback que nos está dando, pues seguiremos repitiendo los mismos fallos. Entonces es una parte obvia que lo podemos hacer muy bien, que estén satisfechos en todas las fases, que como metamos la pata de forma continua en alguna de ellas, pues adiós. Y este cliente hablará mal probablemente de esa empresa cuando tenga la oportunidad. Bueno, el proceso de captación. He dividido toda la parte del proceso en malas prácticas, consecuencias de esas malas prácticas y las buenas prácticas, que son obvias, que en muchos casos son las opuestas a las malas prácticas, y alguna serie de aplicaciones que algunas veces también nos preguntáis por ellas. Bueno, para mí es básico la segmentación del público objetivo. Segmentación, dividir qué tipo de clientes tenemos, qué necesidades tienen esos clientes, definir propuestas de valor para los diferentes tipos de clientes que tenemos y definir también los canales por los que vamos a tratar de captar a esos clientes. ¿Lo hemos dejado por ahí el micrófono? Sí. ¿Hacéis segmentación de clientes? ¿Diferenciáis vuestros productos, servicios según tipología de clientes? Lo habitual es que digáis que vuestros clientes no tenéis segmentos diferentes de clientes, pero realmente sí que veremos que hay diferentes segmentos. ¿Detectáis cuáles son vuestros segmentos, la necesidad de esos segmentos? Si alguien quiere empezar, rápido, eso sí, que no nos vayamos, pero por favor a aportar algo en esta parte, si lo hacéis. Al final se trata de ver si estas malas prácticas, que son habituales en todos los sitios, lo hacemos, el día a día no nos deja, si os ocurre alguna de ellas. Sí, bueno, en nuestro caso sí. Si segmentáis bastante. Por criterios geográficos, por tamaño de empresa, por tipo de servicios. Si tienen departamento de TI o no, por tipo, número de usuarios. Y vuestro departamento de marketing, entiendo que tiene mensajes diferentes para esos clientes. También eso en el tipo de empresas en ese tamaño ya cada vez se tiene mensajes más diferentes, claro. Contenidos diferentes, canales diferentes, claro. Contenidos diferentes. Sí. No es que me ha venido a la mente, pero no vamos a entrar en contenidos diferentes en la web para diferentes tipos de clientes. Es decir, si yo entro y ya he visitado la web, a lo mejor se me deberían mostrar tipos de contenidos diferentes, o según el tipo de usuario, si soy capaz de detectarlo. Pero bueno, eso es otra historia, pero me ha venido a la cabeza. ¿Quién se aventura a hablar si segmenta o no segmenta? Si tenéis definidos clientes que tienen diferentes tipos de necesidades en cuanto a económicas, funcionales de servicios. Nosotros, te lo digo porque como ahora ha cambiado un poquito la cosa, pero a nivel de público, como puede ser la administración y como puede ser el público privado. Entonces nosotros en ese caso sí que tenemos muy claro que dos grandes segmentos a la hora de acercarnos y hacer propuestas muy diferentes. Lo que pasa es que bueno, ahora la administración ha bajado y eso ha cambiado y nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación. Pero en ese caso sí que lo teníamos muy claro. ¿Y habéis detectado dentro del público privado, de la empresa privada, que realmente, al final, hablando con una empresa u otra, haya empresas o tipologías de empresas que les afecta de una manera diferente la propuesta que les hacéis, o hay algo que le hace más tilín que otra cosa y entonces potenciáis el mensaje, cambiáis el mensaje según el tipo de público, de empresa? Totalmente, hay empresas que lo que te interesa destacar es la creatividad que puedes tener, esa es la propuesta de valor, y a otras que puede ser el servicio.
Y entonces, en función de eso, muchas veces se cambia un poquito el mensaje a la hora de esa captación. ¿Y cómo detectáis que a qué segmento pertenecen? ¿Más o menos hay algo que os pueda ayudar a...? Pues muchas veces puede ser el feedback o porque hemos hecho... O las reuniones. O las reuniones o el contacto, o sabemos que nos han llamado o estamos ahí porque no están satisfechos con el servicio que les ha dado la competencia. Y ahí tienes un valor para diferenciarte. O por lo menos incidir en ese punto fuerte que tú puedes tener. Vale. Pues dependiendo también del análisis, del preanálisis que se hace del cliente. Vale, de todas formas, esto ya estamos hablando de cuando es un cliente que ya ha llegado a vosotros o que habéis llegado a tocar al cliente. O estás haciendo la captación. La estás haciendo la captación, por medios... Cuando haces la captación, tú ves el tipo de cliente que es. Y vamos, pero hay veces que se lanzan campañas de marketing sin todavía tener al cliente. Sí, lógicamente, pero entonces ya lo que haces es segmentar dependiendo del tipo de público al que vas a orientar esa campaña. Eso es, claro. Y tenemos diferentes productos y diferentes mensajes. Si quiero captar, por ejemplo, al público de hostelería o de hoteles o al público de... Efectivamente, pero incluso dentro de ese sector, una vez que estás dentro y, por ejemplo, le estás ofertando o ves que lo que necesita es un RP, pues dependiendo también de lo que necesita el cliente, pues le vas a ofrecer una cosa o le vas a ofrecer otra. También dependiendo de las capacidades económicas, dependiendo también del número de trabajadores, de todo. Sí, a ver, yo quería hacer hincapié en la parte del cliente que todavía no conocemos. Es decir, al que todavía no hemos tocado, al que no le hemos mandado la propuesta de forma oficial, una campaña de marketing. Bueno, un ejemplo sencillo y que a lo mejor no se aplica como no se aplica, pero bueno, para la idea. Yo compro bastantes libros, compro en una librería de Albacete y compro online, aunque recojo en tienda. Bueno, pues a mí me llegan periódicamente los correos de publicidad de las novedades en libros, ¿vale? Pero son genéricas, es decir, mandan ese email a todo el público, no han hecho segmentación, y lo que podrían hacer, porque ellos tienen registro de todos los libros que estoy comprando, además de que han podido ver una evolución en la tipología de libros que he comprado, me podrían dar novedades relacionadas con las temáticas que yo estoy comprando. Tienen muchas más probabilidades de que yo les compre un libro que esté relacionado con lo que a mí me gusta, que me manden las novedades completas. Es un ejemplo sencillo, burdo, podemos decir, de segmentación, pero es tan sencillo que no se hace. En muchas ocasiones te vienen los tics, estos que marcas al final, ¿no? Cuando te ponen el correo, ¿no? Tú pones el correo y te dicen qué tipo de publicidad... Vale, pero ahí yo tengo que marcar. Ellos tienen toda mi base de datos de productos comprados. Eso, las empresas están haciendo inteligencia de negocio ahí. Si yo estoy comprando temas de analítica web, de optimización de páginas de aterrizaje, de una serie de cosas de temas web, mándame, además tú ya sabes, porque para eso tienes la información de las librerías, qué tipo de productos están relacionados con esos libros, cuáles son los bestsellers relacionados, cuáles son los grandes autores. Tienen toda la información completa para realmente, y además, bueno, yo voy comprando, todos los meses voy comprando libros. Esto es una cosa muy sencilla y es para un producto que es de consumo bastante diario. Cada empresa, a lo mejor hay cierto tipo de servicios que no puedes andar, lógicamente, enviando emails todos los meses, pero es un ejemplo de que hay que analizar lo que es el cliente, sus necesidades, su histórico y mandarle ofertas adecuadas. ¿Quién fue? Sí, lo comentó el arte de presentar, Gonzalo Álvarez. Había comprado un coche y después de un año le volvieron a llamar para venderle, por si quería cambiar, de coche o quería comprar un nuevo coche. Y dice, es que acabo de comprar uno. Dice, bueno, pues a lo mejor para algún compañero de su empresa, no, es que soy autónomo, es que soy una... O sea, son preguntas que tienen en la base de datos o deberían tener en la base de datos recogidas. Si alguien se prepara, analiza cuáles son las necesidades de ese cliente, podrían enfocarlo de otra manera. Son ejemplos que sí que es válido para otras. Al final, lo que estamos consiguiendo al no segmentar y al hacer estas campañas de marketing es saturar nuestro canal o nuestros canales de comunicación, porque mandamos todo casi por todos los sitios y no conseguimos nuevos clientes. Es lo habitual.
lo podemos aplicar incluso a la experiencia de Believe. Nosotros con los seminarios, con los eventos, ahí es donde estamos mejorando nosotros también, nos estamos aplicando el cuento. No podemos enviar la misma información, lógicamente, a todos los sectores, pero tampoco mandamos los mismos correos dentro del programa de mejora. Yo no he mandado los mismos correos a todos vosotros. He tratado de personalizarlo y sobre todo si os conocía más, si tenía más relación con vosotros, intentando ver cómo os podría ayudar este programa de mejora en vuestras organizaciones. Al final hay que segmentar, hay que personalizar e individualizar, que el cliente se encuentre identificado, que se vea como persona, que le estamos tratando correctamente. Bueno, las buenas prácticas son las contrarias a las malas prácticas. Definir el público objetivo, sus necesidades, definir una propuesta de valor específica y los canales de captación. Un ejemplo que quiero solo hacer un comentario, más allá de las herramientas de gestión de CRM, donde almacenamos toda la información, como puede ser Sugar, VTiger, estas son aplicaciones de software libre. En la plataforma de formación hemos incluido más aplicaciones también de aplicaciones en la nube, no solo de software libre. Prácticamente cualquier ERP también integra un CRM o puede integrar un CRM, con lo cual son opciones. Open Email Marketing son herramientas para hacer campañas de email marketing, como pueda ser, ¿cómo se llama? MailChimp, como MailChimp, etcétera. Bueno, también las herramientas de CRM suelen tener funcionalidades para email marketing. Hay bastantes opciones. MailChimp es una opción muy potente, se está utilizando muchísimo ahora mismo en Internet porque te ofrece pues, un servicio gratuito hasta los 2000 envíos o algo por el estilo. Y lo mejor de estas herramientas es que sus IPs no están clasificadas como spam y son IPs premium, con lo cual te aseguras que no vayan a estos lugares. Quería hacer una mención en tema, bueno, he metido por supuesto un portal web, necesitamos un portal web como herramienta también de captación. Redes sociales. Hace poquito asistí a una sesión donde se está tendiendo ahora mucho a la parte de integrar el CRM con las redes sociales, lo que es el social CRM. Todavía está muy verde y hay diferentes estrategias, por ejemplo, utilizar contactos de LinkedIn, pagando LinkedIn para encontrar a empresas especializadas en los nichos que tú interesan. Puedes contactar, es una herramienta potentísima. En una jornada que se hizo con Econmaster, una chica, no recuerdo cómo se llama, de Iris Trace, habló de cómo utilizaban LinkedIn para captar a su público objetivo, que eran gestores de proyectos en organizaciones. Esa es una manera en la parte de captación, pero yo voy sobre todo a lo que estamos hablando de la parte de segmentación, de clientes que ya tengo de información. Hace poquito una empresa quería lanzar, bueno, era una tienda online y quería una tienda física con tienda online y quería lanzar unas campañas a través de redes sociales dirigido a, bueno, pues con descuentos, con temas para fidelizar, para mejorar su posicionamiento de marca, etcétera. Entonces le proponía, ellos querían lanzarlo a nivel global, es decir, a todos sus usuarios de redes sociales, pero no tenía tampoco un presupuesto muy alto. Entonces, una de las opciones que le planteaba, que todavía no lo pueden aplicar porque no tienen integrado el CRM con las redes sociales, es: analiza de tus clientes sus perfiles en redes sociales, lo activos que son, lo influenciadores que son, el número de contactos que tienen, y vete y dirígete tus campañas a esta gente. ¿Por qué? Porque además de que son activos, si están satisfechos lo van a decir en redes sociales, van a hablar bien de ti y vas a tener una repercusión muchísimo mayor que si consigues a alguien que solo tiene 50 seguidores. Que estamos hablando que todos los clientes nos interesa, pero si tenemos que optimizar las campañas, optimicémosla para los clientes que nos van a dar más valor. Es una aplicación de las redes sociales en el CRM, vuelve a ser obvia, pero de tan obvia que es, no lo hacemos. Hay muchas maneras para seguir mejorando, enriqueciendo nuestro CRM con datos del cliente. Estrategias, al final está muy relacionado con hacer algún tipo de regalos, descuentos, campañas para que aporten más datos y tengamos un CRM mucho más potente. Pero bueno, ejemplos reales que se pueden aplicar. La parte de los acuerdos, pues bueno, los que ya estuvisteis, que fuisteis la mayoría, o por lo menos algunos lo habéis visto, la parte de José Manuel Vega, de Equipo, estuvo hablando de cómo establecer un acuerdo, sobre todo de la parte de propuesta, de cómo hacer una propuesta de calidad y cómo hacer el seguimiento y la negociación de la propuesta. Ese es el primer punto. Sobre todo lo que necesitamos es conseguir la máxima tasa de propuestas aceptadas con respecto a las presentadas.
No voy a entrar, tenemos las plantillas que se generaron, tenemos la presentación, por si alguien está interesado, de cómo definir una propuesta de calidad básica. Para mí esto es tan importante, estamos tan cerca, cuando vamos a hacer una propuesta a un cliente, estamos tan cerca de conseguirlo, que cometer un fallo en esa parte es imperdonable. Podemos perderlo porque no seamos competitivos, porque haya una mejor oferta, porque no se ajuste realmente a lo que nosotros ofrecemos, pero no porque no hayamos hecho una propuesta de calidad o porque no hayamos hecho el seguimiento correcto de la empresa, porque a lo mejor solo necesita un pequeño empujón, que pongamos en valor cuáles son nuestros servicios. Entonces esto ya lo tenemos en esa charla, tenemos los apuntes y podemos seguir hablando de ello. Bueno, una vez que ya hemos conseguido que nos aprueben la propuesta, es básico definir el alcance, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué fecha lo vamos a hacer, todo eso tiene que ir en la propuesta. Si esto no lo hacemos, vamos a tener muchísimos problemas en la fase de ejecución. Es obvio que tienen que quedar los acuerdos documentados, no una reunión, no un correo, y en cierta manera tienen que firmarse. Siempre me comentáis que hay ciertos clientes que no quieren firmar, que dice que esto de firmar un contrato, bueno, una aprobación por correo de este documento, una aprobación de algún tipo, si no se consigue es mínima, y más ahora yo creo que ya casi ninguna empresa deja sin firmar nada con los problemas de pago que hay, pero bueno. Esto no hace falta que lo diga, pero hasta hace unos años era habitual que no se documentase ni siquiera el acuerdo ni se firmase. Bueno, pues las consecuencias. Lógicamente, si no hemos hecho una buena propuesta ni hemos hecho un seguimiento de la propuesta, una tasa de propuestas aceptadas muy baja. No os voy a pedir, pero sí que reflexionéis cuál es la tasa de propuestas aceptadas de vuestras propuestas, sobre todo para los clientes que nos conocen. La tasa suele subir exponencialmente con clientes que ya os conocen, que realmente ya son clientes, sobre todo si habéis hecho un buen trabajo. Pensarlo y con una pequeña mejora ahí podríais medir si está surtiendo efecto. Bueno, el no definir detalladamente el alcance significa que vamos a subestimar probablemente el trabajo a realizar y que además el cliente no le va a quedar claro qué es lo que le vamos a dar, con lo cual en fases posteriores, conflictos. Oye, yo es que pensé, yo creía que esto íbamos a hacer, yo en esta fecha, ese tipo de cosas. Y es muy posible que si hemos subestimado, si hemos incumplido, que incumplamos los acuerdos. Bueno, no voy a insistir mucho en esto. Hay que definir propuestas de calidad, sistematizarlas y un seguimiento activo una vez que se presentan las ofertas. Yo sé que por ejemplo, en Tecon sí que tenéis muy procedimentado, ahora si queréis aportar algo, sé que tenéis muy procedimentado esta fase. A tantos días, ¿no? A tantos días se visita. Eso es el día a día, porque si no, para algunos clientes sí lo haremos, para otros, si estamos muy cargados de tareas, no haremos el seguimiento. Si queréis aportar algo, pero bueno, documentar y firmar los acuerdos. Si alguien quiere aportar algo en relación a esta fase de seguimiento de las propuestas, con el micrófono, si alguien... Yo creo que en todos los sectores, más en el nuestro, esto es la vida. Si no haces esto, estás muerto. Porque yo pensaba en lo que nosotros hacemos, luego queda bastante claro, y aún así hay veces que... Y hay problemas, pero bueno... redactando 60 folios y firmándolos y tal y cual, surgen problemas. Entendido. Si no hiciésemos esto sería... Y en la parte del muerte. seguimiento, es decir, el ciclo desde que se consigue el lead y se acaba cerrando el contrato y empieza a ejecutarse, lo tenéis muy sistematizado todo para eso, todas las sí. áreas es igual Sí. el proceso. Sí, y la verdad con todo el tema el CRM nos está dando muchísima información. El CRM es con RP, ¿no? Lo tenéis, es un gestor de procesos. Nosotros, bueno, allí lógicamente el CRM que tenemos es el de Microsoft, el online, el CRM online de Microsoft, vale. que va integrado con Outlook y tal, y bueno, es lógicamente el que usamos, ¿no? Y de aquí nos da mucha información de oportunidades ganadas, perdidas por sectores, por todo. Incidencias también están integradas. Tiene un módulo de servicio y tal, es muy potente, cuesta mucho ponerlo en práctica, pero Claro, la verdad es que es muy útil. Esto es a este nivel. Cuando ya estamos a ese nivel, necesitamos tener indicadores, tener datos de todo para luego poder analizarlos. Si no tenemos datos de estas cosas, tomaremos decisiones en base a suposiciones. ¿Algún comentario más de si hacéis algún tipo de, o falta ahí algo en las buenas prácticas, si aplicáis alguna de ellas? Bueno, entiendo que la parte de firmar los acuerdos y documentarlos sí. ¿Algo más en ese proceso? Venga, y que yo creo que Dori se queda con ganas de comentar. ¿No? ¿No? Bueno. Vale, pues seguimos. Bueno, aquí realmente... ¿Sí? ¿Allí nada?
Aquí realmente no podemos aportar en la parte de establecimiento de acuerdos. Si ya tenemos el CRM, pues bueno, lo único que necesitamos son plantillas básicas para sacar los contratos mucho más rápidamente, que no nos olvidemos nada del contrato, los presupuestos, es decir, no hay gran cosa. La parte de ejecución, solo nos queda otra fase más después de la de ejecución. La fase de ejecución, aquí no vamos a hablar de cómo se gestiona un proyecto, eso tenemos una de las últimas charlas ya la semana que viene, pero sí es importante en la fase de ejecución, por lo menos para mí, la parte de comunicación, mantener una comunicación, mantener al cliente informado de qué está pasando con su proyecto, y luego con la siguiente fase, la de soporte, la de mantenimiento, como la llamemos, la de gestión de incidencias incluso, tenemos que mantenerlo informado. Es la clave. Ahora daré algún ejemplo real que me ha pasado a mí. Bueno, ¿cuáles son las malas prácticas habituales? Pues no involucramos al cliente en los hitos. Muchos problemas podemos tener, desde que terminemos de cerrar cosas y el cliente luego nos diga, oye, que esto está mal, hasta que el cliente se ponga un poco nervioso si el proyecto es más o menos largo, decir, y que esté llamando y que tenga una sensación de incomodidad de no saber qué está pasando con su proyecto. Es bastante importante. Estas son las cosas que al final van sumando en la satisfacción. No ha pasado nada, pero sí que lo hemos tenido intranquilo porque resulta que es un proyecto de un mes o mes y pico. Habrá clientes que no quieran saber nada, pero bueno, aún así tenemos que intentar que participen en las fases importantes, no en todo el proceso. No tenemos que estar informándoles cada 2 por 3 de cualquier cambio. Tiene que ser una comunicación útil, simple y adecuada. Bueno, tenemos que conseguir su validación formal de todos los entregables antes de cerrarlos. Es obvio, lo estábamos hablando antes del tema de la calidad, pero no podemos dar por cerrado un entregable porque nos podemos llevar sorpresas, y eso lo que va a hacer es algo de insatisfacción por su parte, conflictos, y sobre todo volver a tener que reabrir un entregable que a lo mejor que el siguiente ya está dependiendo de este, con lo cual puede ser grave. Tenemos que hacer, esto haré muchísimo hincapié en la charla, en la sesión de gestión de proyectos, del seguimiento del trabajo. Con el plan que tenemos que hacer un seguimiento en todo momento para detectar desviaciones, pero concretamente en la fase de la satisfacción del cliente, para en caso de que se produzcan alguna desviación importante que vaya a afectar a los tiempos establecidos, tenemos que tener informado al cliente en todo momento y explicarle, adelantarnos a que decir, bueno, no digo nada y si el cliente no pregunta, porque habrá muchos que se molesten o algunos que se molesten. Ejemplo, el año pasado puse en marcha una caldera en casa, cambiamos la caldera, una caldera de pellet, bueno, pues con un proveedor. Bueno, pues se fue retrasando, empezamos a gestionarlo. Mi sensación era que siempre tenía que estar yo llamando al proveedor para ver cómo iba lo mío, no me comunicaban en los hitos. Presentamos una ayuda, pues oye, ¿qué ha pasado con la ayuda? ¿Cómo vamos? ¿Cuándo salen? Una serie de cosas. Pero luego cuando, bueno, la ayuda no salió y cuando ya teníamos que, llamé pues antes de invierno, hacia septiembre además, dije, ¿en septiembre? Sí, en septiembre. Me adelanté a decir, oye, seguramente a finales de octubre vas a empezar a tener mucha carga de trabajo, mándamela ya, aunque no ha salido la ayuda, yo pago y la ponemos. Vale, pues en 10 días la tienes. 10 días... 15 días, nada, no sabía nada. Llamo, oye, ¿qué hay de esto? Más o menos 10 días después. Ah, sí, no te preocupes, que la semana que viene hemos tenido aquí un problemilla, la semana que viene la tienes. Una detrás de otra, una detrás de otra. Nos estamos acercando a octubre el frío. Pasamos octubre. Al final, después de montarles un pollo, porque además le tuve que llamar yo en todo momento, lo que descubro es que la caldera que me iban a mandar en esos 10 días se la habían puesto a otro cliente porque les surgió no sé cuántos y a mí no me avisaron. Y dije, ya bastante enfadado, digo, me parece que efectivamente puede pasar. Yo no tengo urgencia hasta que no llegue el frío de ponerla, pero si tú me avisas, oye, en estos 10 días, que no tenemos tu caldera, que se va a retrasar tantos días, que resulta que ha pasado esto y si no te importa, buscar una solución. Pues yo no, vamos, hasta el punto que les dije en ese momento, pues, previo, que no me la mandasen ya. Que no la querían, la tenían cargada y pagada, una parte por lo menos, y llegamos a ese punto de la discusión en la que nos acaloramos, que no la mandasen. Al final me interesó por un motivo económico, porque había comprado la misma caldera y el mismo tipo de servicios, y realmente eran con diferencias mucho más económicos, pero perfectamente podrían haber, simplemente por no haberme informado de las desviaciones, por lo menos... yo no tenía prisa, me da igual que se ponga 10 días después o 30 días después, yo lo que quiero es que se ponga cuando tenga que estar, pero como tuve que estar llamando,
Pues es un poco por donde va. Gestión de conflictos, el proveedor, sobre todo un proveedor informático, rápidamente a poner el cliente está insatisfecho, me ha montado un pollo, corre, haz esto, deja este otro proyecto, ponte a solucionar ese problema. Se soluciona o no se solucione, cliente insatisfecho. Es bastante obvio. Bueno, pues las prácticas, las contrarias. Definir los hitos en los que el cliente participa y que el cliente esté informado y validado. Planificar el trabajo detalladamente que tenemos que hacer, en qué fechas, cuáles son los entregables que vamos a dar al cliente y realizar un seguimiento muy minucioso del día a día del proyecto y mantenerlo informado al cliente. Un ejemplo de, vuelve a ser bastante burdo, pero para que entendamos la diferencia de comunicación con el cliente, que no tenemos que estar informándole en todo momento. Vuelvo a la librería online. Cuando compro el libro, a mí automáticamente yo no tengo que estar pendiente de cuándo llega el libro, me llega un SMS. Ni más ni menos, ya tienes el libro en la librería, cuando quieras puedes pasarte. Ya está, la comunicación cerrada, sencilla, simple, y no me han tenido que llamar ahí a ver quién es quien me llama, no me han mandado, es bastante útil, el móvil lo llevamos siempre encima. Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que tenemos que decir, no tenemos que hacer una gestión, como digo, todo el rato con el cliente, oye, que ya tienes esto, mira, revísalo, oye, ¿qué te parece? ¿Te gusta? No hace falta. Herramientas en la parte de comunicación en los proyectos. Acordaros que no es la parte de gestión de proyectos en sí. Bueno, pues el email, teléfonos, SMS, ahora ciertas empresas empiezan a utilizar el WhatsApp para ciertas cosas. Bueno, cualquier cosa que nos ocurra que sea más o menos estándar. La postventa, bueno, perdonad, algún tipo de problemas que vosotros os encontréis habitualmente en la gestión de proyectos. En esta parte de la comunicación, ¿informáis de forma activa a vuestros clientes cuando hay una desviación? Que seguramente siempre haya, incluso a veces es por el propio cliente, porque no ha hecho su trabajo en su momento. Pero ¿lo mantenéis informado? Alguien que no haya hablado antes, en la anterior. ¿Cómo lo soléis hacer? Si quieres, Manuel, ¿comentas algo con el micrófono? Precisamente eso, que cuando haya cualquier modificación o cualquier error, en este caso que puede surgir, esté informado para saber, porque creo que muchas veces ganamos más solucionando el problema antes de que realmente que luego con la posterior reclamación. Como poco ya tengo un calentón. Ya tengo un calentón aunque se solucione. Entonces, si nos evitamos el calentón informando, oye, mira, hemos tenido este problema, los clientes muchas veces son comprensivos y les damos un trato correcto. Sí, porque luego aparte normalmente también planteamos alternativas. Es decir, bueno, ha habido este problema que surge. Esto te proponemos, me parece. Esto es la alternativa que te planteamos. Entonces él también se hace partícipe de la solución. Y por ahí creo me parece interesante, que sí. eso lo hacemos bien. Ir con unas alternativas. Cuando ya le vamos a informar del error, hay que ir con unas soluciones. Justo. Lógicamente, decir, oye, hemos tenido este problema, vamos a ver cómo lo solucionamos. No, eso ya lo tienes que llevar. Eso lo tienes que llevar, si no, tienes un problema tú. Si no, efectivamente. Pero al final, aunque le plantees las soluciones, quien la tiene que tomar es el cliente. A lo mejor tú puedes decantar la solución y le puedes vender la solución de una manera o de otra. Tú le dices varias opciones y o a lo mejor solo hay una. O a lo mejor solo hay una, pero por norma general se suele buscar más de una. Vale. Entonces, bueno, en ese sentido sí que haces partícipe y das por enterado al cliente, lógicamente. O sea, pero siempre hay que irle con la verdad por delante, porque si no... No es lo habitual tampoco, ¿eh? Yo creo que ha habido un cambio ya con la savia nueva de las empresas, ha habido un cambio. La vieja escuela siempre han tratado de cerrar ese cliente y ganar ese proyecto, y si te he visto no me acuerdo, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, y no es lo habitual. Yo creo que ahora ya estamos teniendo, y además sobre todo en una época tan globalizada, en la que el comentario de esta empresa sí me puede hacer daño o me puede levantar, yo creo que a lo mejor estas cosas ya empiezan a ser bastante obvias. Lo que se trata es de saberlas, definirlos en un proceso y de hacerlo sistemático, que ya no me tenga que preguntar qué hago ahora, no, ya tengo mi proceso. Además, si tenemos un proceso, lo que vamos a desarrollar mucho tiempo y vamos a mejorar la calidad poco a poco. ¿Alguna mejora en lo que es la parte de la ejecución de los proyectos, de lo que es la comunicación? ¿Cómo hacéis normalmente la comunicación? ¿Cada cliente tiene
os comunicáis de una manera diferente, utilizáis alguna herramienta de gestión de proyectos para mantenerlo informado de los cambios, o es más teléfonico email. Depende de cómo se establezca ese canal, ¿no? Lo definís previamente, Se genial. define en la planificación con el cliente, se define ese canal y quién va a ser el responsable de cada parte, dependiendo también del alcance del proyecto, ¿no? No lo hemos comentado en la parte de propuestas, aunque sí que cuando sí estuvo el otro ponente, pero el definir cuáles van a ser los canales de comunicación y la persona responsable de ese proyecto es básico, es otro nivel más de satisfacción. Y saberlo cuanto más posible de ella también. Al final, toda esta parte es una relación de confianza. Cuanta más fidelizado, más confianza se tiene con el cliente, hay más margen de entender problemas, pero también de ofrecer otro tipo de servicios. Menos tienes que justificar precios, servicios. El esfuerzo de mantener y seguir ganando dinero con ese cliente es muchísimo menor. Lo único que quiero puntualizar es el tema del contacto. Lo que solemos hacer nosotros es bastante por email, porque, como dice el refrán, donde dije digo, digo digo. Vale, Entonces, que quede constancia. Siempre es bueno que quede constancia, porque puedes llamar mucho a un cliente, le puedes estar llamando de todos los días y después resulta que la persona que no se acuerda es otra y dice, no, es que no sabemos nada de y que puede ser que no se acuerde. Oye, sí. Pues yo entendí, vale. Un email o una herramienta de gestión de incidencias donde quede y tenga acceso, una herramienta de gestión de proyectos. Vale, importantísimo que quede constancia. Hombre, yo trataría, y ahora lo vemos en la parte de postventa, realmente es postventa, gestión de incidencias, es tener un sistema para gestionar cualquier incidencia, y por incidencia no me refiero a un error, a un problema, puede ser una nueva petición, una nueva solicitud de un servicio, algo. Que quede constancia en todos los sitios, pero que el cliente pueda estar informado también. A lo mejor no, un email, al final, el problema de los emails es que tantos email, aunque se tenga una carpeta por clientes, etcétera, la gestión del email es una herramienta de comunicación, pero no es nada más. No debe ser una herramienta de gestión de tareas, una herramienta de gestión de incidencias, es una herramienta para comunicarte y para recibir comunicación externa, una de las muchas. Cada vez empieza a ver las redes sociales, empiezan a utilizarse para esas cosas. Vale, bueno, pues esta parte de postventa, que yo la integro realmente con la gestión de incidencias y que podría verse como una parte de gestión de incidencias dentro también de la ejecución. Si nos vamos a lo que es un servicio de mantenimiento puro y duro de soporte, pues bueno, el principal problema es que no definamos cuál es el alcance de la postventa, qué te voy a ofrecer y qué no te voy a ofrecer. Y además que quede muy claro, que sepa perfectamente lo que no le vamos a ofrecer, porque si no, si hay una suposición y tratamos de no ser claros ahí, nos ocurrirá que el cliente ha pensado otra cosa. Y esto ya es más de gestión de incidencias, de gestión de cualquier ticket, es registrar las peticiones. Necesitamos algún sistema para registrar las peticiones, las incidencias del cliente. Esto es básico y además esta sea una herramienta, sea una hoja de cálculo, sea lo que sea, tendrá que tener unas variables que nos permita saber, no sé, se me ocurre, la fecha de entrada, el dato de contacto del cliente que lo ha dado, una descripción del problema, la fecha prevista de resolución, la persona encargada de esa incidencia, la fecha en la que se cierra, el informe del cierre, bueno, una serie de cosas. Tenemos una plantilla, esto lo veremos, tenemos una plantilla con esta información. Bueno, pues error, no registrar peticiones, no realizar seguimiento. Vale, la hemos registrado, pero la he dejado abierta y ya veremos. Que llame el cliente para preguntar cómo va. Esta es la otra parte, la de no informar cómo va la evolución de la incidencia. Esta es una de las cosas que os comentaba antes, es una de las peores. Tú tienes que adelantarte a que el cliente te llame. Cuando el cliente te llama es que ya no puede más y ya está insatisfecho y quiere decir, o está nervioso, ¿qué está pasando con esto? No, si ya lo tenemos casi solucionado. Bueno, pues si ha cambiado el estado, infórmame. Ejemplo de no registrar peticiones. Bueno, pues una empresa más o menos grande en Albacete, empresa proveedora informática, que fue una de las que cayó con el tema de la crisis. Nos había vendido un portátil, tuvimos que llevarlo a reparar, lo recogieron muy bien, una semana, 2 semanas, era el portátil de Juan Carlos. Oye, ¿dónde está? ¿Cómo está el portátil? Déjame que llame. Oye, ¿cómo está el portátil? Uy, pues no lo sé, déjame que lo mire y ahora te llamo. Unos días después volví a llamar. Oye, no me habéis llamado, me dijiste esto, y era otra persona diferente. No lo conseguían. En ese ciclo, fue hace ya unos años, en ese ciclo, 2 personas de las llamadas que hice, 2, 3, creo que fueron 2, me dijeron que eran nuevas.
que eran nuevos en la empresa y porque ya empecé a quejarme, ya decía, oye, pues es que me habéis dicho esto, ay, déjame que es que no sé cómo funciona, que soy nuevo en la empresa. Bueno, no había solución. Ya di con otra persona que me dijo, pero bueno, ¿qué portátil es? ¿Qué portátil es? Digo, pues no me acuerdo de la marca. Digo, déjame que lo pregunte. Ahí tuve que preguntar yo, oye, ¿cómo era el portátil? Y ya les dije, era pequeño, era de tal tamaño, de color rojo, de no sé cuánto. Y me dicen, ah, sí, lo tenemos aquí, no se puede arreglar. No tenían un sistema, era una empresa grande aquí en Albacete, y como esos casos, muchos otros, con agencias de transporte. Bueno, es obvio lo que estamos diciendo, pero es bastante habitual no tener un sistema para registrarlas. Si lo tenemos, lo que nos puede pasar es que no hagamos un seguimiento, resulta que se lo hemos dejado al técnico que le toque y en el día a día no ha podido resolverlo, total que lo ha dejado sin la prioridad que debiese. Al final el cliente llama, oye, ¿y qué de esta incidencia? Bueno, lo que decía, insatisfacción. Prácticamente, bueno, las consecuencias son exactamente las mismas que en la ejecución. Hay que gestionar conflictos, hay que apagar fuegos, hay que correr, el cliente insatisfecho. Bueno, las buenas prácticas son bastante obvias. Definir el alcance de la postventa para que el cliente sepa lo que le vamos a ofrecer, qué es mantenimiento, qué no es mantenimiento, qué son mejoras. Registrar cualquier petición de incidencia. Aquí vuelvo a hablar que una incidencia no es un error, simplemente puede ser, oye, te ha llamado fulanito, que le llames porque quiere ver lo que sea. Pues eso tiene que estar registrado. Realizar el seguimiento, que efectivamente aquí se podría implementar una mejora sencilla, es si se fija más o menos el tiempo de respuesta medio para la incidencia, se podría aplicar un evento que mande un email de, oye, si en tanto tiempo no has contestado cuando ha llegado tal fecha, pues que le llegue al técnico correspondiente y mantenerlo informado. Herramientas, hay cientos de herramientas, desde cualquier CRM a herramientas de gestión de proyectos tipo Redmine, a herramientas solo específicas para gestionar incidencias como Sticket, que además creo que manda SMS, automatiza todo el proceso. Hay más aplicaciones que hemos puesto en la lista del curso, por ejemplo, hay otra, se llama Zen Help, muy enfocada a temas de la nube, bastante interesante. Luego os daré un poco más de referencia porque la he conocido ahora y tiene bastante buena pinta. Herramientas como el email, teléfonos, SMS, todo esto realmente esta parte podría ser ya la parte de cómo le hacemos llegar la información de la incidencia. Esto son prácticas habituales, ahora hablaremos de otra parte, pero bueno, el proceso es el que es, ajustar cómo es el ciclo de venta de vuestros clientes y sobre todo dónde haría yo hincapié. En la parte de captación para mí es importantísimo la parte de segmentación, aunque como os explicaba no está muy relacionado con la satisfacción. Establecimiento de acuerdos, propuestas de calidad, seguimiento de las propuestas y que queden documentados y detallados qué se va a entregar al cliente, en qué fechas, qué presupuesto. La ejecución, mantener informado y comunicado al cliente y un seguimiento básico, detallado, un seguimiento detallado de la planificación y si estamos en tiempos correctamente. Y la postventa, gestión de incidencias. Realmente en cada sitio hay una cosa que es clave. Hay una plantilla o un documento que es una guía donde repaso un poco toda esta parte que la tendréis disponible y donde en cada una de ellas pues se da en la medida de lo posible una estructura para preparar una plantilla de proceso pues para gestión de incidencias, el tema del establecimiento del acuerdo con el proveedor, una serie de cosas para que si vais a implementar este proceso, si no tenéis documentación, pues por lo menos os sirva de referencia. El proceso no tiene más. Lo que tenemos que estar concienciados es que tenemos que no olvidarnos de ninguna área clave y si eso lo tenemos, ahora lo que se trata es decir, bueno, nuestro proceso es adecuado, estamos obteniendo la satisfacción del cliente, si no la estamos obteniendo tomaremos acciones y mejoraremos nuestros procesos. Bueno, ¿cómo podemos saber si un cliente está satisfecho? Son muchas opciones. Las encuestas, está claro. Más cosas. Si paga tiempo las facturas. Si paga tiempo. Eso sí estáis satisfechos vosotros. A ver. No creo nada. ¿No? Bueno, es un indicativo, ¿eh? Es un indicativo. Bueno, ahora el problema es... El problema es eso, que hay algunas empresas que a lo mejor están muy satisfechas pero no pueden pagar. Pero sí. ¿Alguna otra cosa? Antes estabais apuntando que si el cliente está con nosotros ciertos años... Si repite, si nos recomienda, son
Si os recomienda, lo que hay que poder hacer es saber que, pues lo que hablamos, cuando llega un nuevo cliente, cómo nos has conocido. Claro. O en qué momento, porque a lo mejor le hemos tocado en muchos momentos, y cuál fue el que dijo con estos. Vale, algo de recomendaciones que habría que medirlo. En el día a día de un cliente, ¿cómo podemos saber, más allá de una propia encuesta, si puede estar satisfecho o podría no estar satisfecho, si tendría problemas? Con la propia actitud del cliente. El día a día, el comercial, el responsable que con ese cliente tiene que aportar al CRM su visión subjetiva, su sensación con el cliente. Perfecto. Esa es otra. Al final se trata de hacer una fórmula, probablemente, o por lo menos de tomar diferentes indicadores que nos puedan detectar problemas, puntos de mejora. Al final la base está en el feedback con el cliente, el contacto, entonces... Espera. Que muchas veces al final está todo en el contacto con el cliente, entonces si conseguimos mantener el contacto con el cliente, es muy importante. Digo mantenerlo, porque muchas veces decimos, tengo que llamar a este cliente, me pongo a hacer otra cosa, lo llamo 3 días después y digo, ¿y ahora con qué razón le llamo si lo que le iba a decir o lo que le iba a comentar ya ha empezado a hacer otra cosa que no debería, ¿no? Por ejemplo, entonces, si hacemos que todo eso esté estipulado y marcado, cuándo tenemos que mantener ese contacto, vale, ese feedback, eso pues, es importantísimo porque te fija y no se te olvida. Y además, si tu herramienta te manda un recordatorio ya, importantísimo. Yo soy de las personas que en cuanto a esto de satisfacción del cliente, yo soy de las personas que piensan que más vale lápiz corto que memoria larga. Es decir, yo me apunto todo. Si un cliente me ha dicho que le ha parecido bonita la camisa que llevaba, lo apunto. ¿Por qué? Pues porque son cosas que el día de mañana me pueden servir para otras cosas que yo no desconozco en este momento, pero mañana me pueden valer. Realmente eso que estás diciendo, cualquier detalle que tú puedas aprovechar con posterioridad, sus gustos, que tiene hijos o que tiene una niña de tal edad y que está haciendo, que veranea en tal sitio, o sea, eso lo que va a permitir es en la parte de segmentación y en la parte de gestión mantenerlo satisfecho, con comentarios, con regalos adecuados, con una serie de cosas. Esa información la tenemos que aprovechar, se va a sentir único. Al final, si conseguimos que el cliente se sienta único... Ahí hay una cosa que decía la semana pasada José Manuel, que decía dar cariño. Dar verdad, cariño. No lo he dicho, pero todo es cariño. Yo a mí sabes que te acuerdas que lo dije, que me pareció curioso que lo llamara así, porque realmente a un cliente tú no piensas que le vas a dar cariño porque estás en un tema profesional, pero al fin y al cabo es eso. Es decir, si tú haces que un cliente se sienta especial, sienta ese cariño, va a estar satisfecho. Es muy posible que el cliente siga con la empresa por la persona que le está gestionando la cuenta, ya sea el comercial. Es decir, el servicio es normal, pero la vinculación, el trato que tiene con esta persona es lo que puede hacer. Con esta persona, incluso lo que hablaba José Manuel, es que la propia persona que responda a las llamadas, si es agradable, si da cariño, si da confianza, suma todo. Exacto. Esto sistematizado y aplicado poquito a poquito, pasito a pasito, hará que nos ganemos, que le demos ese cariño que el cliente necesita y que se encuentre identificado como que sea único. Nos comenta Ángel en relación al último punto. Sí, bueno, Ángel, especialista en temas de clientes y CRMs. Bueno, referido a la última parte del procedimiento, ¿no? Del proceso de ese servicio postventa y un poco también con la satisfacción del cliente, ¿no? Nos hablaba en este caso él como cliente que bueno, se ha encontrado alguna empresa que utiliza una estrategia de dar un plazo de entrega del servicio, en este caso telefonía móvil, llevaba un producto, iba a llevar a soporte, ¿no? Y le dijeron que iba a tardar 3 semanas. Bueno, de primera le parece un tiempo un poco excesivo, pero a la semana le avisan que va a tardar un poquito menos, incluso luego le vuelven a avisar que tarda menos todavía. Entonces, lo primero, lo mantienen informado durante todo el proceso, y lo segundo, le dan superan sus expectativas. Un periodo superior para que luego, se quede satisfecho, ¿no? En ese sentido. Me parece muy, muy bueno. Es decir, le decimos, y además nos cubrimos en salud por si hay cualquier problema. Pero genial, una idea, igual que si damos un presupuesto y bueno, el presupuesto conjugar con el tema económico de las propuestas es complicado, pero si vamos con más margen luego podemos hacer otra serie de cosas. Muy, muy buena idea. Bueno, pues son ese tipo de cosas. Yo añadiría a una métrica más o información más la herramienta de incidencias. El tiempo de espera, los comentarios, si ha tenido muchas incidencias, qué tipo de incidencias han sido, etcétera.
Lo hablabais también, el propio feedback de la persona que lo trata es importantísimo. Cada uno tiene que dar su valoración y ver si las valoraciones están relacionadas unas con otras. Siendo creativos seguramente podamos sacar muchas, pero bueno, esas son básicas. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de medir la satisfacción. Estamos haciendo un procedimiento para intentar no dejarnos nada en el tintero, que además lo podamos sistematizar. Ahora vamos a ver si nuestro proceso es correcto o si tenemos que hacer mejoras, cambiar algo. Incluso algún resultado de esto podría obligar a cambiar una parte importante del proceso de la empresa, dependiendo del tipo de problema. Si somos una empresa con mucha parte de gestión de incidencias, a lo mejor si detectamos una serie de problemas podría resultar un cambio importante. Bueno, pues definir un plan de medición. Esto lo encontré en una empresa que lo que hacían, y aquí no sé si vosotros hacéis algo similar, planificaban a principio de año, hacían un plan completo que iban a ejecutar ese año para medir la satisfacción del cliente. Se ponían, bueno, empiezo a ponerlo ya, se ponían unos objetivos que queríamos conseguir, un valor dentro de la satisfacción del cliente. Si tenemos un 6,8, queremos llegar al 7,2, por decir algo. ¿Qué indicadores vamos a tomar? ¿Y cuál es el plan de medición? ¿A cuántas empresas vamos a medir? ¿En qué momento vamos a medir? Pues a través de qué canales, es decir, una planificación. Lo planificaban como un proyecto sistematizado, pero como un proyecto. Medían, ejecutaban según ese plan de medición, ejecutaban sus encuestas, analizaban las incidencias. Ahora en redes sociales, esto da para otra charla, no soy especialista en redes sociales, pero empieza a haber herramientas muy potentes para medir qué están hablando de nuestra marca. Esto va a ser un feedback, ahí sí que es anónimo, bueno, anónimo no, ahí los clientes no se cortan, los clientes piensan que no les vamos a escuchar lo que está diciendo, con lo cual vamos a obtener información importantísima de nuestra marca y ya yendo un poco más allá de nuestra competencia. Pero bueno, una serie de, vamos a medir como decidamos que vamos a medir, como hayamos definido en el plan de medición. A ver, que se me ha ido... Un segundito. Bueno, no quiere... Acaba de bloquearse el equipo. Bueno, el siguiente punto que no se ve es definir, medir y analizar los resultados de nuestras encuestas. De nada sirve medir las encuestas si no las analizamos, pero un paso más allá. Las analizamos, detectamos que estamos teniendo... tenemos unas métricas, unos indicadores, hemos mejorado, hemos empeorado, ¿por qué hemos empeorado, hemos mejorado? Pero si no tomamos ninguna decisión con esos resultados, es decir, hemos pasado los datos a conocimiento y esos conocimientos a toma de decisiones. Pues, bueno, voy a ir apagando el equipo y reiniciándolo. Creo que es el calor, que han debido cortar el aire. Bueno, pues planificamos qué resultados queremos obtener, cuáles son los indicadores que vamos a tomar y cuál va a ser el plan de acción. Sobre todo me pareció muy interesante que ellos ya tenían definido, esta organización ya tenía definida el número de empresas, por tipologías, en qué momentos, por el tipo de proyectos que tenían. Tomaban esos datos, medían y empezaban a analizar, y todos los años hacían una toma de decisiones en base a, porque si mi objetivo es llegar del 6,8 que tuve el año pasado al 7,4, pues tengo que decir, bueno, pues voy a optimizar mi proceso. Completamente orientado, era una empresa orientada a la satisfacción del cliente. Lo de menos era el producto o el proyecto o los proyectos que ponían en marcha. Lo que querían es que el cliente solventar el problema del cliente con la máxima satisfacción. Y tomamos decisiones. Vamos a ver. Perdonadme. Ya estamos prácticamente terminando. Ahora me dais también vuestro feedback de cómo, si pensáis que es aplicable este tipo de sistemas de medición. Os voy a adelantar una pregunta bastante útil para conocer la satisfacción del cliente.
Bueno, voy a adelantar, no sea que se me quede colgado en el mismo sitio. Bueno, lo que os hablaba eran esos 3 puntos, la planificación, la medición y el análisis. Esto es lo que necesitamos realmente para controlar, para seguir mejorando y conseguir aumentando la satisfacción. Bueno, uno de los problemas que suelen plantear las empresas es las encuestas no me las contestan, es que son muy largas, quiero hacer muchísimas preguntas. Aquí podríamos entrar, si queréis, luego con posterioridad, qué tipo de preguntas hay que hacer. Todas las preguntas tienen que estar orientadas a detectar un problema, una mejora, orientada a resultados. No hagamos preguntas que no nos sirven para nada. Bueno, si tuvieseis que elegir una sola pregunta para conocer la satisfacción del cliente y que no estuviese y que sea cerrada, es decir, ¿cómo lo haríais? La pregunta que os parece indispensable hacerle a vuestros clientes, más allá de ¿estás satisfecho conmigo? Pensaba que nos iban a proponer que hiciésemos cada uno una, ¿no? Sí, cada uno uno. ¿Volverías a contratar? Vale, Lo comprometen mucho, yo creo. Bueno, puede ser, ahora vemos pros y contras, pero sí, efectivamente, si volvería a trabajar con nosotros es... Yo antes que eso, yo preguntaría si me recomendaría a alguien. Si te recomienda, quiere decir que está satisfecho y que te va a seguir comprando. Si no te recomienda... Vale, la recomendación, ahora podemos hablar sobre recomendaciones, es lo más importante que podríamos conseguir. También depende del servicio, Del la servicio, pregunta que le vas a muchas hacer. cosas. Porque, por ejemplo, si le vas a dar una solución que le facilite la vida, lo primero que le voy a preguntar es por eso, porque lo va a marcar, ¿no? ¿Te ha facilitado la vida la solución? Es decir, alguna cosilla. Hay muchísimas preguntas, lógicamente, y según el proyecto, pero estamos tratando de buscar por lo menos una que nos sea importante. A ver, aquí yo tengo mi ¿Tú tienes ya propia... tu...? No, o sea, yo no lo... Es que no, es que la cuestión está en que esto de las encuestas tiene un doble filo, y es, cuando tú haces una pregunta, lo típico, ¿me volverías a contratar? ¿Tú qué vas a decir? Vale. Aunque piense que no te voy a volver a llamar en mi vida, te voy a poner sí, por no quedar bien y para que no me digas por qué, porque no quiero volver a tener contacto ahora contigo. vemos cómo solventar ese ¿Me entiendes? O sea, tema. la cuestión es esa, que como no quiere tener contacto... Claro, no Puede ser anónimas, hay técnicas. Sí, eso viene, pero hay bien- que sumar todo el resto de cosas. Pero bueno, nos centramos en una pregunta. El Si punto tuviésemos viene, que hacer te lo digo más que nada porque, por ejemplo, lo que hablaba de las telefónicas antes, las telefónicas se basan solo en esto. La pregunta, o sea, su base ahora mismo va sobre esto. Entonces, por ejemplo, si tú a una encuesta contestáis un 8, un 7, un 6, es un 0. Vale, Solo esto- valen esto 9 o adelante 10, que lo vamos a ¿vale? contar ahora, que tú Ah, ya vale, llevas vale. mucho Vale, grado. en cuanto a la pregunta obvia sería esa, o lo que ha dicho él, sobre todo, ¿me recomendarías o si es positivo para ti? Vale, no me adelanto, perdón. Vale. No, pero claro, es que tú ya llevas mucha mili en esta parte. Pues estoy también totalmente de acuerdo, aparte que también estoy un poco influenciado por Pablo porque siempre me está diciendo esa pregunta, entonces yo creo que se Ya puede te la he resumir ahí. contado, joder, es que nada. A ver si alguien online si tiene algo que aportar. Alguien que se moje. Nada, es que en lo online cuesta y bueno. Pues ya la estaba diciendo Alfonso, bueno, ya os habéis dado con la pregunta. La pregunta es, qué susto. ¿Cuál es la probabilidad de que recomienden nuestro servicio a un amigo, a un familiar, a un colega, según el contexto? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me recomiendes? Esta pregunta se responde de 0 a 10. ¿Qué evitamos con esto? Bueno, esta pregunta viene me imagino que te referías a esta es la famosa NPS que utilizan las grandes, cualquier empresa de comunicación, multinacional, etcétera, utiliza NPS. Creo, y tampoco soy experto en esto, creo que habló de ella por primera vez Fred Reichel, ¿cómo se pronuncia? El inglés mío no es bueno, en un libro que se llama La última pregunta. Es uno de los siguientes que quiero pedir. Al final, esta pregunta, que habla de probabilidad de recomendación, la recomendación es uno de los puntos más altos de máxima implicación de un cliente. Si yo te recomiendo es porque sé que me vas a dejar en buen lugar, es obvio. El problema que tú decías, que una empresa te va a decir que sí, que te va a recomendar porque no quiere quedar mal, ¿cómo se soluciona? Muy fácil. De 0 a 10. De 0 a 10. Esta es la métrica. De 0 a 10 recomiéndame, el que no esté muy contento dirá un 6, un 7, un 8, venga, un 8 que ya soy súper generoso y un 8 ya es un notable alto, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esta métrica NPS?
los separa en 3 segmentos: los promotores o los prescriptores, que se utiliza bastante, el prescriptor que te recomienda en redes sociales se utiliza mucho, de 9 a 10. Solo los que me contesten de 9 a 10, con 9 o 10 puntos, van a ser los que me interesan. Por otro lado, de 0 a 6, para mí es algo malo. El que te da un 6 es que lo has hecho mal, mediocre, digamos. Y 7, 8, bueno, estás satisfecho, lo normal, ese es neutro, ¿no? Esos son los puntos. También depende de las respuestas que das. Si dices que de 0 a 10 me recomiendes, que no hay ninguna posibilidad, o es extremadamente posible que te recomiende con un 10, con un 100% de probabilidad, yo creo que se puede dirigir y estamos evitando esa parte. ¿Cómo se calcula? Esto lo que nos da es un valor, es una métrica. Nos da un valor entre más menos 100. ¿Cómo se calcula? El porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Esto nos va a dar una métrica que tendremos en nuestra empresa: 40, 50, las temas de telefonía, las empresas de telefonía, creo que están en negativo, todas están en negativo, entonces, a lo mejor tener un menos 50 o un menos 40 es positivo, ¿vale? Es verdad. Entonces, en cualquier caso, tenemos una métrica que me va a permitir saber la evolución de la satisfacción de mi cliente, y si yo hago mejoras, me va a permitir, como mínimo, evaluar esa evolución de la métrica. A ver, esta pregunta puede hacerse de forma individual o como parte de un cuestionario más completo. Puede ir antes, puede ir al final, pero al final esta nos está dando una métrica que, además, no solo eso, nos permite comparar con cualquier otra organización. Es estándar, se utiliza como métrica estándar. A ver, críticas a esta métrica, pues que no te permite saber dónde está fallando. No hay crítica posible, es verdad, no te permite saber dónde está fallando. ¿No se puede aplicar a otras preguntas? A ver, lo que se puede hacer es meterla con otra serie de preguntas. Claro, eso es, sí. La misma medición en otro tipo de preguntas. Normalmente siempre suelen ser esa pregunta la primera. Eso es, sí, la primera, porque por si acaso no terminan de seguir contestando, etcétera. No permite saber dónde está fallando, pero sí te permite saber ya la evolución. Luego, cuando ya detectes que hay problemas, que hay insatisfacción, intenta indagar con preguntas específicas si es el soporte, si es el incumplimiento. Bueno, cada negocio y cada servicio tendrá que dirigir sus preguntas. Su principal... Espera, perdona, que no estamos utilizando el micrófono. Que no sé si es por... A mí me ha pasado, he trabajado bastante en el mundo de la telefonía y me ha pasado de muchas veces... Apago porque no funciona. Está apagado. Realizar gestiones de los propios clientes por tema de quitarles o hacerles un servicio plus, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones cuando te hacen la pregunta en el mismo operador y a lo mejor al día siguiente, hay veces que te hacen más preguntas que menos, y creo que viene en relación a lo que tú decías, es decir, si yo doy un 9 o un 10, estoy satisfecho, no pregunto más, porque si te sigo preguntando te cansileo y al final me vas a dar mala nota, pero si te doy un 7, un 8, un 6 para abajo, te sigo preguntando. Si os parece, os voy a pasar... pediré permiso primero al ponente que me pasó. Era una encuesta que había hecho un portal web sobre sus servicios y el tipo de preguntas que hacían para ver la satisfacción, dónde podían haber fallado. Estaba muy orientado a la web, pero os puede permitir ver ejemplos de cómo dirigir las preguntas. Ellos querían saber cierto tipo de información y la vais a ver obvia con las preguntas que hacen. Pues hay que dirigir las preguntas a la información que queremos. No hagamos preguntas abiertas súper generales o hagámoslas solo con cierto tipo de clientes, o pongamos una estrategia en marcha, unirlas con otras. Pero bueno, ¿qué conseguimos con esta métrica? Una sola pregunta, un indicador de calidad fiel y una métrica comparable que podemos ver la evolución. ¿La conocíais? Por cierto, la pregunta no os he preguntado. ¿Habéis rellenado alguna vez y os han preguntado algo similar a cuál es la probabilidad de que recomiendes este servicio? Muchísimas. Yo no la conocía. Yo cuando me dijeron dije, joder, qué cosas más obvias hay en el mundo y que no... Es muy sencilla. Vale. Pues nada. Prácticamente vamos terminando. ¿Qué vamos a conseguir? Lo hemos dicho durante toda la charla, pero los beneficios. Lealtad, que el cliente vuelva a comprarnos siempre que se lo pueda permitir o sea un servicio que pueda volver a comprar. Si nos vuelve a comprar o si tiene esa necesidad, no se va a ir a la competencia, es muy importante, eso va a generar marca, va a generar que bueno, pues la empresa siga creciendo. Y la publicidad desde el punto de vista de la recomendación del cliente, que yo creo que esta es sin duda la más importante, que nos recomienden. Un cliente puede volver a entrar en nuestro ciclo de ventas, pero por el tipo de servicios que ponemos suele ser menos habitual, a no ser que ya sea algo más de mantenimiento, una mejora, una adaptación, pero es más difícil.
la publicidad, la recomendación. Si además dirigimos las recomendaciones con unas estrategias más online, más a que nos recomienden, a que nos promocionen, a que hablen de nosotros en redes sociales, dependerá del tipo de servicios. Hay gente que, por supuesto, a lo mejor no va a recomendar servicios bancarios, yo qué sé, otro tipo de servicios, pero puede ayudar. Ahora mismo todo va a ir, la gente, ya sabéis que buscaba información de las empresas en internet, sobre todo cuando era para comprar algún producto, y qué de esto y qué tal, son buenos, no son buenos. El camino va... Tenemos que estar en redes sociales, no por el simple hecho de estar en redes sociales, sino por sacarle partido, como os decía, información, segmentación del cliente a tope. Si conseguimos tener su perfil en redes sociales, vamos a saber sus gustos, vamos a saber qué opina de diferentes cosas, si está trabajando con la competencia, vamos a saber una información que para un comercial, para un gestor de clientes, para un vendedor, vale oro, enfocado a la parte de que se sienta único. Te quería preguntar, porque en relación a esto, a lo de la publicidad, con el objetivo de captar clientes, en muchos lados se está dando el hecho de como premiar la referencia, ¿no? No sé si hay algo ahí que estés viendo ya por ahí, porque en telefonía ya se estaba dando. Ya se está haciendo, claro, son otro tipo. Vamos a aterrizar, ¿lo queréis aterrizar en pequeña empresa para vosotros o para clientes? No, se me acaba de ocurrir, o sea, ha sido algo A ver, yo no espontáneo. soy experto todavía en redes sociales, pero voy viendo cosas y me empieza a gustar bastante, pero de una forma muy a nivel de negocio. Yo no creo que premiar o sea, premiar a tu cliente. Premiar a tu cliente de cliente. forma económica, es decir, recomiéndame. Hay que hacerlo muy sutil y con mucho cuidado. Que no se dé cuenta, como dicen. Que no se dé cuenta y que no lo encuentre como algo, decir, voy a seguir aquí recomendándole, aunque no tengo ninguna satisfacción, ninguna vinculación, porque me va a dar un 5% de descuento. Hay que enfocarlo de otra manera, hay que ser en esa parte más creativo y sobre todo que salga de ellos. Si el cliente realmente le hemos dado un trato muy bueno, hemos superado sus expectativas y nosotros ponemos los mecanismos para que él sepa que para nosotros es importante que hable bien de nosotros. Si vendiésemos online, le mandamos una carta y, oye, si está satisfecho, pues mira, nos gustaría que trabajándose un poquito los textos, la creatividad, hay que orientarle a que él mismo tome la decisión, pero poniéndoselo fácil. No dejar que él tome la decisión y diga, pues mira, voy a hablar yo también de esta gente, que sí que hay que lo hace, pero pongámoselo fácil. Que vea que estamos esperando o que tenemos ese canal para que hable de nosotros. Es que como el español es por inercia, lo que tú has dicho al principio de la charla, habla cuando o está muy enfadado o cuando está muy satisfecho, pero siempre va a hablar cuando está enfadado. Y a veces hablará cuando estés muy satisfecho. Entre medias... Cuando está muy insatisfecho, cuando está insatisfecho y habla mal, es una oportunidad, realmente se dice mucho, pero es que es real, es una oportunidad para volverlo a tu favor. Si tú le respondes y le das una respuesta rápida y una solución a sus problemas que no se esperaba que lo iba a conseguir, a esa persona va a estar hablando de lo bien que se lo ha resuelto. Eso Claro, sí. si el problema es, tienes que analizarlo para que eso lo haga a ti, no lo haga fuera. En redes sociales... Vale, en redes sociales alguien decía el otro día que no nos preocupemos, que si está enfadado con nosotros nos lo va a hacer notar y, nos va a hacer un comentario, va a decir, sobre todo si no es un cliente, a lo mejor en la prestación de un servicio menos, pero si es una tienda online, etcétera, no te preocupes, o un servicio de una gran empresa, va a decir, estos de Renfe, que hace poco tuiteaba yo que estaba más cabreado con ellos, que pues lo tuiteas y les mencionas, es decir, lo primero que quieres hacer es mencionarlo, para que se enteren y para que todo el mundo se entere. Entonces es una oportunidad rápida, pero bueno, todo lo que sea el seguimiento de la marca con herramientas, hay algunas de pago muy poquitas, es una de las cosas que yo creo que el cambio del software va a ir a través de la nube, la gente va a empezar a cambiar, a pagar por el software, por este tipo de cosas. Ya son cosas tan útiles y tan reales, pero pequeñitas cosas muy concretas, que yo creo que el software va a ir por ahí. En redes sociales, en todo lo que es internet, analítica, etcétera, poco a poco, salvo Google, las cosas han dejado de ser gratuitas, no son precios desorbitados, pero han dejado de ser, sobre todo porque te ofrecen un valor realmente alto. Hay que llevarlos, hay que guiarlos, pero no hay que ser obvio. A ver, se puede hacer una estrategia, una campaña específica para que te recomienden y para obtener el feedback y ponerlo en tu portal web con los comentarios. Pero yo creo que en ese sentido no hace falta pagarles, darles descuentos, darle cosas. Amazon creo que sí que te pide que hagas un comentario positivo, pero no te da nada a cambio, me parece, ¿no? A ver.
Nos comenta Igor que, bueno, que en Twitter, desde su punto de vista, se hace bastante, ¿no? El hecho de retuitear o de compartir información para poder descargarte un determinado libro, una determinada plantilla, un documento que proporciona, ¿no? O sea, si le das un más Más de uno productos me y de- gusta en su página, ¿no? Más descarga de productos, acceso Sí, a, digamos, a es contenido cierto. exclusivo en ese caso. Es cierto, pero cada vez los usuarios están evolucionando más y utilizan las redes sociales como herramienta, y se está utilizando, y en unos años va a ser indispensable, como herramienta de soporte. Twitter como herramienta de soporte rápido para solucionar problemas. La de casos que veo yo a estos influenciadores que hacen un comentario con los billetes de Iberia, el problema que han tenido, y cómo enseguida les está escribiendo la marca para solucionarlo. Yo el otro día que me pasó unos problemas con Renfe lo hice, pero no me contestaron, no soy influenciador. Pero bueno, es el poder de las redes, de repente, de una forma que sería impensable que te lo solventen. ¿Quién lo está haciendo está apostando por ello muchísimo? Alsa. Los autobuses están apostando muchísimo como línea de soporte. Tienen a gente en las 24 horas del día y su tiempo de respuesta era menos de 1 minuto. Y solventar problemas, oye, no he perdido el billete, oye, me ha pasado esto. Han tomado decisiones hasta el punto de echar a conductores, oye, el conductor está hablando por el móvil, el conductor ha hecho esto, está escuchándolo. Son grandes empresas, pero como estrategia, como línea de soporte, yo creo que Twitter va a cambiar para las empresas en esa línea. Facebook será para dinamizarlos, para jugar con ellos, para que estén contentos, nada de publicar nuestros productos y vender nuestros productos en Facebook. Es otra cosa, y cada red va a ir a lo suyo. Yo creo que sí que vamos a acabar en Twitter como una línea de soporte, y además para intercambiar contenidos, decir lo satisfecho o lo insatisfecho que estamos, va a acabar por ese lado. Bueno, yo no soy ningún gurú, hacer una apuesta en esto no tengo ni idea, pero bueno, podría ser. Nada, 3 conclusiones. Las hemos ido repitiendo. Un cliente satisfecho es nuestro comercial más efectivo. Nadie vende mejor que un cliente satisfecho. Una recomendación vende muchísimo más que lo que le podamos contar nosotros al cliente. Por eso utilizar recomendaciones en la web es algo tan, y vuelvo a utilizar la palabra tan burdo, tan sencillo, que de cómo va a funcionar que alguien diga que está contento con mi servicio. Funciona, es una medida de calidad. El poner una foto de la persona que ha hecho el comentario y lo satisfecho que está o por qué está satisfecho, la gente lo que no quiere es equivocarse, cuando compra un servicio o un producto lo que quiere es acertar. Entonces, ver gente que está satisfecho con ese producto, lo que va a hacer es decirle, adelante, voy para adelante. Bueno, lo hemos comentado. La clave está en superar las expectativas, siempre superarlas. Me ha parecido muy buena idea lo que ha dicho Ángel, de siempre que sea posible dar unos tiempos superiores, para decir, oye, mira, lo hemos hecho en menos tiempo. El tío, claro, no se lo espera. Me parece, no podemos, o sea, tiene que ser algo... No, bueno, estamos jugando y me estoy cubriendo y son muchas cosas. Además, El cliente también lo va a hacer. O sea, que si te tiene que decir algo, te va a decir... es una mentira piadosa, realmente. No le estamos tratando de metérsela doblada, no. Estamos jugando, pues bueno, es un tira y afloja entre un cliente. También es un poco la horquilla que hablábamos la semana pasada. Si yo cuando el proyecto es de un mes a mes y medio, pongo más y medio, porque si pasa A no algo, ser que el cliente me apriete muchísimo, yo no me puedo poner la soga al cuello, eso es obvio. Espera, perdona, que se me ha ido, perdona a los de... Si das una horquilla de tiempo demasiado amplia, quizá Sí, tú no. también te estés Claro, a restando ver, puntos. negocias con el cliente. Si el cliente dice, es que lo necesito mucho antes, bueno, pues lógicamente esto sí puede. Si el cliente no te pone ninguna pega, oye, ¿qué te parece? Mira, para esta semana lo tendríamos, o para estos días, y el cliente dice amén. Yo creo que... Lo que pasa es que no sé si vosotros, pero normalmente siempre que quieren algo lo quieren ya. ¿Sí? ¿No? O sea, lo quieren ayer, claro. Bueno. Entonces ahí está lo difícil. Eso es. Yo creo que lo difícil es establecer esa... Pero el primer punto ya no, ya no más allá de superar sus expectativas, el primer punto es no pillarte los dedos, porque vas a tener que apagar fuegos, y lo que pensabas que se iba a hacer en 5, se va a hacer en 7,5 o en 12. Cada uno, según el proyecto, lo tiene controlado. Había una variable, no recuerdo cómo la llamaban, que era multiplicar tus estimaciones por 2,5. Porque te desvías seguro, ya sea por el cliente, el tiempo. Entonces, es mejor, a no ser que no haya más remedio, por ejemplo, tenga que salir esa aplicación antes de feria y tiene que salir antes de feria, pues no hay otra.
pero si no, hay que negociar al cliente y que entienda por qué no va a estar en ese tiempo. Es decir, no, mira, es que te explico, y si te he detallado cuál es el proceso, las fases de mi proceso, las tareas que voy a hacer, las personas que están implicadas, dirá, vale, es que yo tenía otra concepción, yo pensaba que esto se daba un botón, como dice Óscar, y salía. Esto no hay ninguna fórmula matemática, pero siempre que se pueda, me ha parecido buena idea. Y quizá también otro de los problemas, yo creo que, no sé si os pasará también a vosotros, es involucrar al cliente es muy difícil. Yo creo que la parte más difícil, por lo menos a nosotros, es lo que nos pasa, es involucrarle muy complejo. Que te faciliten la información, lo que sea que tú le requieres, es una labor que casi que te implica tanto como lo que es el propio desarrollo. Y el esfuerzo de, vale, pues eso hay que ir optimizando el proceso, cada cliente se le tendrá que enseñar de una manera, pero que entienda la importancia de que llegue a tiempo y las consecuencias de no llegar, sin asustarle y sin amenazarle. No, no, mira, esto es lo que necesitamos, y te lo digo porque, bueno, por nuestra experiencia siempre hay aquí algunos retrasos, bueno. Esto yo creo que los vendedores ya poquito a poquito vais cogiendo la experiencia de cómo llevarlo. Hubo una charla que di, esta misma, aunque está adaptada, de gestión de clientes en Ciudad Real, vinieron vendedores, eran vendedores de calle, del día a día, de visitar, uno concretamente de ropas para mercerías y todo eso. No tiene nada que ver, pero me acabo de acordar y me parece interesante. El cliente le pedía, bueno, mira, enséñame los nuevos modelos de bragas que tienes, que no sé qué, que no sé cuántas. Y el tío llegaba y le enseñaba otra cosa que no tenía nada que ver. Si te he dicho que me enseñes esto, y él decía, no, si esto ya lo tengo vendido, ahora te voy a enseñar otra cosa diferente que está relacionado y que esto ya lo tengo vendido porque me lo has pedido, con lo cual voy a intentar hacerte un añadido o mejorarte no sé cuántos. A ver, no tenía nada que ver, y perdonad por este off topic, pero me parece interesante las técnicas que tienen los vendedores, la experiencia, eso se lo ha dado a él la experiencia, es decir, ahora, pero esto lo hace de forma similar un Amazon o algo. Tú ya te has interesado por este producto, yo por lo menos te estoy mostrando abajo los otros. No voy a distraer de toda la atención porque en internet puedo perder la venta, pero bueno, una cosa es el cross-selling, ¿no? El cross-selling o el upselling, que es vender productos relacionados o productos de categoría superior. Bueno, pues muchas opciones, y esto la experiencia nos lo irá dando. Medir la satisfacción del cliente. Esto nos permite mejorar de forma continua. No hay más, lo digo todo muy fácil, entiendo que es muy complicado, y eso es una mejora continua año tras año, análisis tras análisis y experiencia tras experiencia, pero si no lo tenemos en cuenta, si no hemos definido el proceso, si no controlamos ese indicador de calidad, el día a día no nos permitirá acordarnos de lo importante que es la satisfacción del cliente. Una frase, bueno, si no cuidas a tu cliente, alguien lo hará por ti, es así de obvio. Nada más. Ahora, si queréis que comentemos o si queréis que veamos el ejemplo de plantilla donde, bueno, hay una pequeña guía donde hablamos de la gestión de incidencias, el establecimiento del acuerdo, pues una comunicación, que es la base que podríais utilizar si no tuvieseis nada definido para el procedimiento que nos podríais entregar, y que nosotros a cambio pues incluimos el distintivo. Venga. Sí, todo va a subir. Si queréis hablamos un poco de cómo está la plataforma, incluso la podemos conectar para que la veáis. No sé si alguien ha entrado en la plataforma con los recursos. Vale, pues ahora lo vemos. Sí, todo se va a subir. El vídeo intentaré pedirlo para la semana que viene para ir subiendo ya los que se han ido creando para que podáis reutilizarlo. Hemos fijado unas fechas, están en la plataforma unas fechas propuestas, son negociables. Si estáis interesados en entrega de procedimientos. El procedimiento de la parte de organización, que sobre todo es la charla que impartió Javi de metodología de trabajo, comunicación, gestión del tiempo, etcétera, que hemos puesto el 30 de agosto, porque bueno, la idea es cerrar antes de que empiece octubre, tener las primeras empresas con el distintivo y empezar ya con su promoción. De hecho, estábamos hablando ahora de qué manera podemos dar mayor repercusión a este distintivo, pues con una jornada oficial, con unas notas de prensa, convocar o no convocar. Estamos dándole una vuelta para que las primeras empresas pues os podáis llevar también ese reconocimiento, y hablemos del proyecto, de la iniciativa, de cómo Castilla-La Mancha y sus empresas apuestan por la calidad. Entonces, el primer procedimiento, que será el 30, sí, y lo vemos. Iremos habilitando
los contenidos según vayamos ejecutando las sesiones. A ver. No nos guarda la contraseña, vamos a ver. La tengo aquí. Ah, se podría, claro. Bueno, a ver, hace mucho que no entro. Voy a probar. Sí. Si queréis ir comentando algo que os parece, si es aplicable el tema de las encuestas, algo que os haya gustado o que... Si cogéis el micrófono. Vamos a ver si puedo hacerlo más pequeño. Vale, bueno, pues hay un poquito de información del programa, iremos completándola. ¿Qué es el programa? Esto está integrado dentro de lo que es el propio centro demostrador, los servicios de centro demostrador. Bueno, pues una serie de averiguas si necesitas mejorar tus procesos, donde hacemos una serie de preguntas de malas prácticas o problemas habituales que pueden tener las empresas, para que también podáis ser conscientes de si en alguna de las áreas concretas pues se puede mejorar o hay más posibilidades de mejora. Bueno, una serie de consejos para seguir el curso, pero bueno, las áreas. El área de proceso de organización empresarial. Tenemos la charla que dio Javi de metodología de trabajo, pues bueno, la presentación que hizo, la plantilla, una plantilla para que podáis reutilizar si tenéis que definir el procedimiento de comunicación, una serie de anexos que es el flujo de comunicación. No sé si quieres aportar y explicar algo de ella, de comunicación interna. Vale, espera. Os he puesto además, voy mostrando aquí, hemos subido para seguir la presentación por un lado. Y a partir de ahí, en la presentación se va hablando de todo lo que es el método de comunicación interna. Hablamos de organización. Y cuando hablamos de organización, una de las partes importantes, comentábamos en la charla, es esa comunicación que se produce entre todos los miembros del equipo y los departamentos, ¿vale? La organización interna, digamos que es el engranaje que nos permite pues, que todo funcione de forma adecuada y de forma óptima dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, en este procedimiento os indicamos cuál es el proceso de comunicación interna, los requisitos previos que comentábamos el otro día, tanto la definición de las líneas estratégicas, los objetivos de la empresa, que están en las presentaciones posteriormente, la definición del organigrama y los puestos de trabajo, fundamental, y a partir de ahí ya aplicar el método de comunicación interna. 4 fases. Bueno, la primera, plena convicción de la importancia y necesidad por parte de los altos cargos, como comentábamos el otro día. Un análisis de la situación actual a través de 3 pasos, flujos de comunicación, el origen de los problemas y las necesidades de los empleados. Y adjuntamos un par de plantillas, un anexo 1 para analizar los flujos de comunicación entre cada uno de los departamentos de nuestra organización y un anexo 2 mediante el cual podemos establecer un cuestionario para analizar los análisis, analizar, digamos, la comunicación que se produce entre cada uno de los empleados dentro de la organización. ¿Vale? Tenemos una serie de pautas donde cada uno dice, oye, ¿en qué parte estoy yo del organigrama? ¿Cómo me comunico yo internamente? ¿Cómo me comunico yo externamente? Y eso nos va a permitir definir tanto los flujos como evaluar los problemas que se están produciendo, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta de que alguno de nuestros empleados, alguno de los miembros del equipo, tiene en su mente o piensa que tiene que establecer una serie de relaciones que no son las que vosotros habéis considerado que tiene que realizar, ¿vale? A través de ese documento os va a servir para analizar esa parte. Y luego una serie de necesidades de los empleados que os pueden plantear bien a través de este cuestionario o bien a través de entrevistas. Una vez hecho el análisis, pasamos al diseño del plan, planteando los objetivos de la comunicación. Os indicamos aquí una serie de pautas, analizando los medios disponibles y cuáles de ellos vamos a aplicar dentro de nuestro plan de comunicación. Y aquí os ponemos una serie de herramientas que podéis incorporar. Lo que se os dice, esta mañana poníamos el mensaje en el foro, empezad con las más importantes, con las digamos, las herramientas generales de comunicación en cada una de las áreas de comunicación interna, descendente, ascendente y horizontal, dentro de vuestra organización, y luego posteriormente, obviamente, podéis seguir mejorando, actualizando y
y enriqueciendo ese procedimiento. Programando el calendario de acciones que vais a llevar a cabo para implantar el proceso de comunicación interna y los instrumentos de seguimiento. ¿Vale? Y por último, bueno, una estrategia que tenéis que definir para comunicarlo. Una jornada de presentación interna donde comentaréis a los miembros del equipo, oye, esto es lo que vamos a establecer para mejorar nuestra comunicación interna. Formación, si es necesario, en cada una de las herramientas que vais a aplicar. Información, jornadas de información para cada uno de los departamentos. Es decir, una serie de planificaciones. ¿Vale? Pues esto lo tenéis todo. Tenéis aquí tanto el procedimiento, cerramos esta ventanita, tenéis tanto el procedimiento como los dos anexos que comentaba. Y en la tarea tenéis que subir el documento que generéis para que lo podamos evaluar y ayudar a realizarlo. Cualquier comentario, cualquier duda, bien a través de correo electrónico, teléfono o a través del foro, si consideráis que es algo de interés general, lo podéis comentar. Y también vamos a añadir, que no está subido ahora, pero se subirá mañana por la mañana, un documento informativo, creo que puede ser interesante para vosotros, de lo que hablábamos el otro día, que nos enseña, nos define una serie de pautas muy, muy sencillitas de cómo priorizar, cómo programar las actividades y cómo planificarlas dentro de nuestra actividad diaria, y luego una serie de viñetas de los ladrones del tiempo para evitarlos en nuestro día a día. La productividad personal, que luego nos va a permitir solucionar la productividad o mejorar la productividad de la organización. ¿Vale? Como os decía, metodología de trabajo y gestión del tiempo, todo lo que os he comentado. Dirección estratégica, tenéis aquí. Es el primer paso necesario para definir la comunicación interna. Establecer líneas estratégicas y establecer los objetivos. Y gestión de recursos humanos, organigrama y análisis de puestos. ¿Vale? Aquí tenéis tanto las presentaciones que dieron los ponentes, el vídeo que se subirá, que comentaba Pablo, ejemplos, ejercicios. Esos son los pasos previos para definir posteriormente el método de comunicación interna y de gestión de trabajo interno. Realmente el orden que hemos seguido no ha sido casualidad, sino la primera parte es definir la organización de la empresa, cómo nos comunicamos, bueno, cuáles son los objetivos, la dirección estratégica, cuáles son definir nuestro catálogo de puestos, las responsabilidades, las tareas de cada una, etcétera. Esto es la base, definir sobre todo la parte de responsabilidades para seguir mejorando procesos. Luego vamos a llegar a la parte de negocio, donde está, vamos a ver que no me siente con la petaca, la definición y negociación de propuestas comerciales, la presentación, un ejemplo básico para hacer el cálculo de costes y los presupuestos. Yo creo que en este caso para los informáticos no necesitaremos ninguna plantilla para una hoja de cálculo, pero bueno, ahí está una plantilla de oferta comercial, por lo menos con la estructura de los puntos que tiene que tener como, no de forma indispensable, pero todas las áreas que deberían controlarse en una propuesta comercial. Es posible que alguno de ellos no aplique, como ya explicó José Manuel Vega. Bueno, tenéis la valoración de las sesiones, aunque la enviamos todos los lunes, pues desde aquí podréis completar la encuesta de satisfacción. Aquí en este caso una de las preguntas no lo hemos incluido porque es un ciclo completo, pero una de las preguntas que nosotros incluíamos en el último evento es si asistiría a una próxima sesión organizado por nosotros, que al final creo que ha sido Jesús quien la comenta, no, Óscar, quien ha comentado, es decir, ¿volverías a comprarnos, volverías a uno de nuestros servicios o recomendarías a alguien que asistiese a estos? Bueno, pues van por ahí, no necesitamos preguntar muchas cosas, por lo menos para saber. ¿Qué más tenemos? Pues aquí subiremos, creo que esta no debe estar actualizada, la parte de proceso de gestión de clientes, las plantillas, una guía. Yo más o menos he hecho un documento sencillo de 4 o 5 hojas donde estoy contando la presentación o los puntos claves de la presentación. Pues a veces no nos acordamos de todo lo que se ha visto y es una manera de recalcarlo con algunos ejemplos. Y luego subiré también la plantilla con lo que os estaba diciendo de gestión de incidencias, establecimiento de acuerdos. Es una guía para que la leáis y cojáis lo que realmente os pueda servir. Bueno, pues esto es lo que es la plataforma que aprovechamos para que la veáis. Ah, es verdad. Vale, aquí vamos a ir subiendo, por ejemplo, las herramientas, algunos ejemplos con una descripción breve, si es en la nube, si es cliente o servidor y si tiene solución para smartphone. Siempre tratamos de incluir herramientas incluimos siempre herramientas de software libre. A nivel de escritorio, a nivel web, es decir, herramientas que la empresa puede implantar en sus servidores o en sus equipos, aplicaciones que están en la nube, en este caso normalmente no son software libre, identificamos herramientas que están marcando un estándar o que son de referencia, y luego si hay posibilidad de herramientas para smartphone.
En la parte de procesos realmente suelen ser clientes para conectarse al CRM, etcétera, y en otras partes sí que serán aplicaciones funcionalmente más completas. Para que os hablaba antes de la gestión de encuestas, pero no os he hablado de aplicaciones. Bueno, pues opciones para que os hagáis una idea. Bueno, LimSurvey es una solución web de software libre que podríamos instalarnos. Nos da estadística, nos permite controlar, enviar por email, es muy potente. Pero nos podemos ir a soluciones en la nube gratuitas. Ahí luego ya a partir de ciertos niveles se puede pagar, como Google Drive Form, que se está utilizando en muchísimos sitios para hacer encuestas, donde además luego automáticamente te genera estadísticas y tus gráficas. O una de las más famosas, que es SurveyMonkey. De hecho, las encuestas que estamos enviando las estamos enviando a través de esto, estamos probando la herramienta y es bastante sencillo crearlas, enviarlas y luego analizar los resultados. Luego he metido dos herramientas, ePerception, que era el 4Q, y SurveyGizmo, que está orientadas a hacer encuestas web. Hay muchas otras, pero estas son dos de las principales referencias. ePerception incluye, no recuerdo ahora mismo cuáles son las preguntas, pero son 4 preguntas que hay que hacer, que se recomienda hacer un usuario cuando visita tu web. Primero, no recuerdo exactamente, pero eran si ha cumplido el objetivo que venía a hacer. Si no lo ha cumplido, se le pregunta también cuál es su objetivo. No recuerdo cuáles son, pero son preguntas totalmente cerradas, aplicables a cualquier web. Luego os mando información donde nos permite saber si los usuarios o si nuestra web está resultando útil para los objetivos de negocio de la empresa. Son 4 preguntas, 3 preguntas cerradas y una abierta. Y SurveyGizmo, pues lo que te permite ya es totalmente abierta, hacer las preguntas que quieras. Además, si no recuerdo mal, si no es esta, os pasaré información. Te permitía configurar cuándo se va a lanzar la encuesta. Por ejemplo, una cosa muy interesante era cuando fuese a cerrar el botón o fuese hacia atrás en la página web. ¿Cuándo puede ser útil esto? Pues, por ejemplo, en una página en la que no queremos que la gente se vaya. En la página del proceso de compra, en la página de contacto y no ha enviado el contacto. O sea, te puedes hacerlo, puedes configurarlo. Hay algunas, ya no son de pago, que puedes segmentar. Es decir, mira, los usuarios que me vienen buscando unas palabras genéricas, desarrollo de aplicaciones móviles, por decir algo, a estos los trato de una manera diferente. Les hago encuestas de si han conseguido cumplir su objetivo, bueno, una serie de cosas. Están orientadas a web, ¿vale? Pero el portal web es una herramienta indispensable hoy en día para la empresa, no como herramienta ya de comunicación, sino como una herramienta de venta. Bueno, pues aquí iremos colgando las diferentes opciones y que lo utilicéis. No sé si tenéis alguna pregunta. Por mi parte ya no tengo más que decir, creo. Seguro que algo se me ocurre. Pues nada, podemos dar por cerrado. Gracias a todos y a los que hayan quedado en streaming también. Gracias. Pues nada.